Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Muy buenas sensaciones las que está dejando al Real Oviedo, acompañado además de buenos resultados, muy buenas sensaciones también las del Sporting de Gijón, pero no acompañado de tan buenos resultados. Un Baraja, un equipo, un Sporting, que está ganando todo en casa, pero que no está sacando buenos resultados fuera. Lo analizamos todo en Juego de Dos, con nuestras secciones habituales. Estaremos con el Geme y con sus invitados, estaremos con el análisis de prensa, llegará luego nuestro árbitro Pablo Nanglares, porque hay que analizar esa violencia que en las últimas semanas se está viendo en el fútbol, tanto nacional, violencia verbal y también violencia dentro de nuestra región, dentro de Asturias, con un par de casos un poco especiales. Llegará la tertulia de aficionados con un derbi ya muy cerquita. Estamos prácticamente a 14 días de que el domingo 4 puedan jugar en el Carlos Tartiere tanto el Real Oviedo como el Sporting de Gijón. Y cerraremos por último con el análisis de los rivales el próximo sábado, tanto el equipo que se va a enfrentar al Real Oviedo como el equipo que le va a tocar al Sporting de Gijón. Ayer se enfrentaban los dos, por un lado el Real Oviedo, que va a tener al Reus, y por otro lado el Sporting de Gijón, que va a tener al Nàstic de Tarragona. Empezamos, nos está esperando ya don Eduardo Barredo el Gemelu, Juego de Dos. Vamos con ello, 2 horas por delante de programa. Juego de Dos, y ya saben ustedes que cuando arrancamos el programa lo hacemos siempre con don Eduardo Barredo el Gemelu. Geme, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Cuénteme usted a qué dos invitados trae hoy. Tenemos dos invitados, uno sí, casi siempre bien, más bien muchas veces, Tony García. Tony, muy buenas noches y bienvenido. Y después a Pedro Marqueta, un viaje que, bueno, concluyó hace muchos tiempos. Después el padre fue un interior, un hombre de medio campo del Oviedo, del Oviedo quizás de los mejores Oviedo que hubo en la historia, el padre de Campos. Era un medio de puta madre, muy buen jugador. Y aquí está él para hablar de lo que sea. Pedro, buenas noches y bienvenido. Geme, cuéntame un poquito qué has estado viendo este fin de semana. Bueno, este fin de semana, pues como siempre, casi lo vi todo. No fui al campo de Belvetuste ni nada, estuve viendo categorías de abajo. Estuve viendo el Sporting, estuve viendo el Oviedo, y es lo que menciona ahora ya el Oviedo y el Sporting. Bueno, después de ver esos golfáes que hay en el fútbol con este Tebas, el problema que sacó ayer la SER, engañando, trayendo jugadores porque ganen dinero. O sea, jugadores que traen a los equipos, van a traer 7, 8, 10 jugadores de la Arabia Saudí y los equipos ganen dinero por traer. Me dijeron que 1 millón de euros le van a dar al Sporting por traer un niño para jugar entre el juvenil y el B. Esto es una vergüenza, lo hace este Tebas. Claro, si gana el equipo 1 millón, pues fíjate lo que ganará él. Y después el fútbol de abajo, todo el deporte tiene que pagar, gracias, como dije el otro día, gracias al Menéndez Vigo, el ministro, que lo consienten, que traigan jugadores de fuera para jugar aquí, y que no den un duro para el fútbol de los niños de abajo, que hay los niños que no pueden jugar porque no tienen dinero para jugar, eso es una vergüenza. Pero bueno, vi el Sporting y te voy a decir, me gustó el Sporting, me gustó, pero voy a meterme, tú sabes que yo siempre me meto un poco con los entrenadores, no es por nada, pero es que yo no entiendo cómo este Baraja inventa un paisano en el medio campo, un tal Somao, uno que trajo de central allí, después lo quitó, cambió, sí, un central, pero ¿dónde inventó ese? ¿Pero qué entrenador sabe qué sabe? Es que vienen a crecer ganando 1 millón de euros, vienen a crecer porque son los intermediarios, el amigo de intermediario, el secretario técnico del Sporting, que es paupérrimo, sabe menos que todos los demás, pero son capaces de hacer cualquier cosa por quitar. Sin embargo, yo, el Sporting, en el momento que hizo los cambios, vi un Sporting con unas posibilidades. Si lo vas a mantener esa línea de juego, cuando entró Johnny, cuando entró el otro delantero, un Carlos Castro,
y Nacho Méndez, el Sporting va a hacer un equipo, pero un señor equipo, cuidadito. Y el Oviedo sigo en la línea, no me gusta cómo juega, tiene un sistema que a mí no me gusta, creo que es un sistema muy defensivo y de vez en cuando hay que exponer un poco. Pero este entrenador, que yo voy a decirlo, entrenador, yo no tengo nada contra él. Veo que hizo un valor importante, un valor y el único entrenador posible que puede con los jugadores y con los secretarios técnicos y con todo. Por eso mantiene ese sistema, no hay nadie que diga que esté bien o que está mal. Y entonces yo sigo insistiendo que ese sistema de defender mucho y no intentar atacar, cuando encima tiene dos jugadores creo que excepcionales, como son Aarón y Saúl Berjón. Ah, por cierto, hoy murió el abuelo. Sí. Desde aquí nos sumamos a las condolencias o al pésame a la familia de Sindo, sí, fue un buen jugador, siendo un guaje que, bueno, un poco mayor que yo, pero está por ahí. Yo lo vi jugar en el Ciro y en el Sporting. Jugaba muy bien Sindo también. Y quiero decir con esto que el Oviedo yo no lo veo. Está ahí remando, pero no va a llegar muy lejos, ¿no? Tony. Yo creo que lo tengo un poco más claro todavía que Eduardo. Mira, yo vi el partido, sufrí, es más, llamé desde el campo a Eduardo y todo. Un primer tiempo calamitoso, horrible. No merecía la pena ir al Tartiere a ver ese primer tiempo. Con un Almería que no tiene tampoco unas luces que pueda sobresalir de los demás equipos que vimos en el Tartiere este año. Pero jugar con 8 defensas, 2 delanteros maravillosos como son Aarón y Borja, y un correcaminos no es para jugar en casa. Yo que me disculpe, Anquela, pero en casa tienes que ofrecer algo más, tienes que dar algo más de sí en el juego creativo. La prueba es que nos meten el gol en el 51, hace el primer cambio, saca a Toché, quita un defensa, mete un delantero que es oportunista, que tiene oficio y que sabe estar allí, un gol y una asistencia. El partido cambió totalmente, con un delantero más. Ya no voy a entrar en el tema de si en el medio del campo, en vez de poner a los que puso más defensivos, pongo a alguien más ofensivo. Eso sería una conversación más larga que esta. Pero para mí me parece maravilloso que sigamos ahí con 40 puntos. Creo que lo mejor de todo es el resultado, pero tenemos que ir pensando en hacer mejor juego, porque si no, al final de la temporada, como pasó el año pasado, el no haber desarrollado un juego más continuo que sea, no vistoso, hablo práctico, pero bonito, de ataque, que por lo menos que defendamos como estamos defendiendo, pero que tengamos ataque también, quitando la genialidad de Aarón o de Saúl Berjón. No hay más en el Oviedo, nadie apuesta del medio del campo hacia adelante por crear, por desarrollar. Pienso, y creo que nadie me va a llevar la contraria, lo mejor de todo ha sido el resultado. El segundo tiempo, oficio, que sí tenemos, porque tenemos oficio, como dice el gemelo, el entrenador, tiene ese oficio, que no se deja tan fácil manejar ni por jugadores ni por externos, que creo que así será. Pero ese oficio fue el que nos dio los 3 puntos. Claro, estuvimos a un paso de perder los 3, pero el oficio le dio al Oviedo los 3 puntos. Es mi opinión y creo que... Sí, más o menos estamos de acuerdo. Yo creo que la clave de este equipo es la posesión. Que necesita un medio que tenga más la pelota. Porque el baño que nos metió en el primer tiempo, el Almería fue tremendo. Ante 16.000 espectadores en el Carlos Tartiere, el Oviedo, si quiere subir, no lo puede permitir. Tenemos que tener la pelota, tenemos que tener posesión. Los dos medios, tanto Folch todavía participa más en el juego de posesión, pero el otro medio tiene bastantes carencias. Entonces ahí hablamos de que puede jugar Gidi, que puede jugar Edu Cortina, un jugador que tenga más posesión. No podemos dejar que nos dominen en el Carlos Tartiere, porque así estamos muy limitados. Si no son por los bíblicos que digo yo, por Saúl y por Aarón, que empezaron a juntarse y a tocar la pelota y a jugar al fútbol de verdad, el Oviedo ese partido no lo gana. En Reus vamos a notar la falta de Aarón. Aunque ese Morelli juega muy bien, pero ya es otra cosa. Entonces,
La clave yo pienso que está en la cocina, en el compañero, en el medio campo de Fox, que es, por cierto, una temporada tremenda. Fox, tremenda, ¿eh? Bueno, yo sigo insistiendo, es decir, jódeme todos los días con la misma historia. Estoy ayer, a mí el Oviedo, yo creo que el Oviedo tiene. No obstante, para no seguir con la misma historia, te quiero decir, hay una cosa que está clara. Vosotros veis la posibilidad de establecer cambios, pero cuando un equipo lleva 8 jornadas sin perder, es evidente que tiene que tocar poco y que los demás tienen que tocar mucho. ¿Entiendes? Pero es muy poco. Claro, eso voy yo. Entren ustedes. Esa teoría es muy poco. Sí. Pero si miramos la tabla, al noveno hay 5 puntos. Estamos ahí. Si el Oviedo no cierra los partidos como en Huesca y como en Vallecas, que perdimos, yo considero que perdimos 4 puntos, esos puntos los vamos a echar de menos. Pero Pedro, ganar todos los partidos va a ser improbable e imposible. Sí, pero los que tengas a favor, los que vas teniendo a favor, tienes que aprovecharlos. No regales, o sea, no regales puntos como hicimos en Huesca. Claro, tú estás ganando. El Oviedo fue superior y pudo ganar. Pues. Estás ganando 2-1, perdón, Pedro, pero estás ganando 2-1 en Huesca. En el medio del campo expulsan en ese momento a un jugador del equipo contrario y tú haces los cambios en el 83-91. No, Huesca no, en Vallecas. En Vallecas, perdón. Y haces los cambios en el 83, 87 y 93. Por favor, si estás ganando 2-1 y tienes un jugador menos... Lo que trato de decir, y entre esos tres, es que todo lo que me digáis es mejorable en el Oviedo menos los resultados de las últimas 8 jornadas. Esos son impepinables. Claro. Y son, ¿Qué? los resultados es imposible de mejorar. Creo que son prácticamente 20 puntos de 24. Es una barbaridad. Los resultados... Pero lo demás podéis mejorar todo lo que queráis. Pero eso no. Ese trozo no. Los resultados, pues eso que dice usted, que no. Ese trozo es improbable. Lo voy a decir. Mira, el Real Oviedo, lo dije casi cuando empecé. El Real Oviedo tiene suficiente entre lo que tiene ahí, que trajo jugadores extraordinarios, como el húngaro, yo no sé cómo son ni nada. Ese húngaro que ahora desapareció porque metió un sistema y está secado. El Oviedo para subir, no va a subir con ese sistema. Ya sabes que dije que vamos a ir a comer. Si yo me equivoco, que no me voy a equivocar, hombre, si todavía lo tengo en los zapatos, joder, no me jodas. Yo no me equivoco en fútbol, de momento. Bueno, no me equivoco, si lo veo ahora, hostia, perra, claro, equivócame. Pero si me das margen para estudiar y para eso, yo no me voy a equivocar. El Oviedo no va a subir directo, ni bajo ningún concepto. Y creo que puede subir con ese Hiddink, con este, ¿cómo se llama? Ese que va a venir, que no sé cuándo va a venir, pero yo recurro al Vetusta. A mí no me... Mira, hoy el Oviedo creo que fichó, o va a fichar un tronco, otro delantero más. Si el mejor delantero es Steven, pero con mucha diferencia. Es el jugador que necesiten, el Oviedo. Y ese Cortina, que al principio iba todo roses, ahora como ha desaparecido, sigue con el sistema, no lo quieren ni ver. Y ese Borja que hay allí, y ese Jimmy, y los gemelos, el Oviedo tiene una cantera. Yo por eso voy contra, yo ataco todo lo que venga del fútbol, de los trampes, de los intermediarios, de hostias, que un húngaro, un brasileño, no sé qué. Pero bueno, ¿dónde están los de Asturias? ¿Quién es el mejor equipo de España en categorías de abajo? España. ¿Dónde están los jugadores que no juegan? Eso es una vergüenza, joder, y hay que decirlo. Y estos están en la trampa, todos estos. ¿Entiendes? Este prefiere más que venga un colombiano que poner a Steven, joder. Este entrenador, y por eso no va a subir, te digo yo si lo que venga es mejor que lo que tenemos y resuelve bien. Lo que me da más miedo de todo esto, de que estemos no estoy de acuerdo tampoco estemos fichando en invierno jugadores que si hubiéramos dado alguna oportunidad a los que tenemos en casa... Lo que sí hay que reconocer, perdón, una cosa es que no sabemos cómo va a resultar el fichaje del colombiano, pero sí que es verdad que el currículum no es nada extraordinario de mano. Otra cosa, el fútbol es muy caprichoso, un jugador y puedes hacer, jugó pero el jugó en Estados Unidos y que tiene unos vídeos muy guapos, pero yo también Pero de momento el currículum, los goles que lleva, los vídeos, el último año ha metido yo creo que 4 goles, no es para tirar resuelve, de momento, pero ojo, que luego llegas aquí, las enchufas todas y hay que callar, eso es evidente. Pero esa experiencia no la quiero vivir, si puedo vivir una experiencia con uno de casa, ¿para qué voy a jugarme la lotería con uno de fuera? Perfecto. O sea, si yo tengo a Steven que lleva 20 goles en 18 partidos, o no sé, por decir algo, por ahí, más o menos. Oye, doy oportunidad a Steven de salir esos 20 minutos, 15 minutos, por lo menos corre.
no da patadas, corre, lucha. Yo tengo a Linares ahí, que parece el correcaminos. O va corriendo, o está en suelo, o da una patada al contrario. No he visto más nada de Linares. Es que no lo he visto. O que el capitán y la gente eufórica con él, que lucha. Es que para correcaminos los tengo en cualquier equipo de tercera división en Oviedo, en Asturias. Eso ocurría además el año pasado con el Sporting. Es simpático el tema porque tenía 4 delanteros muy acreditados, pero que en el último año prácticamente entre los 4 habían hecho 10 goles, 12 goles. Tenía uno del filial que había hecho casi 30, yo creo, o 30, y sí que es verdad que de esos 4 futbolistas del Sporting de arriba hay uno que está marcando goles y los otros 3 prácticamente no están marcando, y el hombre del filial, pues el hombre sigue ahí sin tener esa posibilidad, ¿no? Y tú mira, la verdad es que es, Claudio. no recuerdo ahora el nombre, pero tú, no recuerdo, pero sí había hecho en torno a los 30, incluso en torno mira, a los 30 goles. Mira en Segunda B la temporada que está haciendo. Sí, ver al Sporting en Segunda B es una maravilla. Yo tengo mucho aficionado amigo del Sporting y dicen que prefieren ir a ver al Sporting B que al Sporting. Tony, yo los veo a los dos. Y el Oviedo tiene una cantera excelente. Y quiero decir con esto, yo ayer, uno de los partidos que estuve viendo fue el Celta en juveniles y el Sporting. Y son iguales. El Celta tiene cantera y saca jugadores. El Sporting puede sacarlos hasta que vino este pajarillo, ¿cómo se llama el secretario técnico? Este Torrecilla, que no empató con nadie, metióse ahí, enchufóse con el trampa ese, ande con los putos trampas. Sí, empató con alguien. No, con muy pocos, al lado del gemelo con muy pocos. Tiene una trayectoria bastante correcta. No, estuvo lo que 4 años. Lo que trato de decir, Pedro, es una cosa muy importante, y es que un entrenador lo que hace normalmente, y eso lo hacen todos, y tú eres entrenador y tú también eres entrenador, es que en el momento que tienes una trayectoria de resultados, yo jubilado tocas poco. Entonces, entenderéis que el del Oviedo toque poco, porque efectivamente vosotros podéis estar, oiga, a mí me parece que con este podíamos jugar mejor, tal, pero si los resultados salen, ahí Pedro, el tema se complica, ¿verdad? El Oviedo tiene sus virtudes y no las vamos a negar. Tiene, aunque el gemelo no esté de acuerdo conmigo, con los 2 volantes, yo lo llevo diciendo hace 3 meses, que la forma de jugar, porque esos 2 volantes que son Johansson y Mosa, no son defensas, son extremos reconvertidos, entonces hacen una labor muy importante, desgastan mucho al equipo contrario porque apoyan a los 2 interiores, que son Aarón y Saúl. Ese es el cuadro mágico del Oviedo, ¿vale? Entonces, le dan sobre todo sentido a alguien que el año pasado no lo tenía, que era el delantero centro. O sea que si por lo menos entras por banda, evidentemente suele haber centro, suele haber... Por eso decimos, como decía Tony, Linares tiene su mérito y hace un trabajo importante de desgaste con los centrales contrarios. Pero el Oviedo necesita gol. Estamos hablando de intentar subir. Y ese gol lo tiene en el Vetusta el jugador que estamos mencionando, que se llama Steven. Y como juega el Oviedo, con los 2 desmarques de interiores, este hombre que tiene velocidad y tiene desmarques en ruptura, el tal Steven, y lleva eso, 18 goles o 17 goles si los goles en 20 partidos, los goles no llegan, esa sería una pieza fundamental para subir a primera división con Steven. Y luego... Pero también es verdad una cosa, Pedro, también hay un delantero centro que se ha recuperado de una lesión, que también tiene una trayectoria y que también tiene sus goles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No lo vamos a discutir. Eso, claro. En mi opinión, de los 3 delanteros que tiene el Oviedo, el mejor es Steven. Correcto, pero yo lo que trato de decirte una cosa, es que lo que son hechos incuestionables son incuestionables. Es decir, que el señor Toche tiene una trayectoria en el Real Oviedo, la tiene, que ha metido siempre goles, lo tiene. A partir de ahí es cuando a gustos personales tú ves ese, tú ves el otro, tú ves el otro. Toche es importante, pero te va a resolver partidos. Toche te va a resolver muchos partidos, porque es un jugador súper importante. El otro día en el minuto pero 3, yo no lo saco, yo Toche no lo saco del inicio en ningún partido. Yo como entrenador no lo saco. Steven tuvo que jugar partidos y jugó 7 minutos en toda la primera vuelta. Hizo una asistencia. Hizo bien porque hizo una asistencia y marcamos un gol. Fue Linares. Ese jugador tenía que haber jugado partidos. Tenerlo como tercer delantero y más faltando Toche, tenía que haber jugado partidos porque tiene mucha calidad y mucha velocidad. Pero sí que es verdad, Pedro, que hubo un momento en la trayectoria del Real Oviedo en la cual estábamos, porque es el punto de arranque de todo esto, 15 partidos, el partido de Lugo, 5 ganados, 5 empatados, 5 perdidos. A partir de ahí coges una trayectoria y no tocas nada porque la cosa es muy difícil de... Ese argumento pero que es muy real. Es el que es, sí. El equipo está ahí, lo que estamos tratando aquí es de mejorar y de cerrar los partidos como no cerramos en Huesca y en Vallecas. Porque se nos va a repetir
La historia de Huesca y de Vallecas se nos puede repetir porque queda mucha liga. Tenemos que cerrar los partidos y tenemos que mejorar en la cocina, en el medio del campo, y un punta rápido que aporte más goles que los dos delanteros que tenemos, que también van a colaborar y hacer su trabajo. Aparte del punta, hay que buscar un poco más de juego. Y el Oviedo tiene suficientes jugadores. En el Vetusta tienes todo lo que necesitas. Borja Sánchez. Sí, Borja Sánchez, por ejemplo. Borja Sánchez, Jimmy, tienen unos jugadores, pero en cualquier momento dado para salir, no por estar esperando. Lo malo y jodido y es que están en la plantilla, ese Toche, ese Linares, y ahora traen uno que no sabe ni Dios quién es. Pues, oiga, pero usted, es que ni lo vieron. Que no lo vieron, te digo yo, que nos meten los cromos, que son cromos que ellos nos meten, joder. Que metió 2 goles de vídeo, que venlo por vídeo. Mira este tiene negro, los cojones. ¿Me entiendes? Eso es una vergüenza, cómo se ficha. Después presumen de una cantera. El Oviedo mañana, que lo sé yo, porque lo sé, porque me lo dicen. El Oviedo mañana dijo, oye, no jugamos la CAZ, esa CAZ que hace Chusevia, de los niños, de que está tan bien todos los años, no la jueguen, porque lleven el equipo juvenil y lleven un equipo de infantiles. Da la casualidad que el equipo juvenil es donde juega el FIU del mexicano y el equipo infantil es donde juega el FIU del presidente. Son unas trampas y unas cosas y quieren engañar. Mire usted, joder, una cantera, si usted tiene una cantera hay que potenciarlo, hay que mirar, hay que saber. Y todo lo que tenga, usted vaya a mirar. ¿Cómo me puedes meter un cromo ahora de Colombia cuando tienes 40 guajes detrás que quieren salir futbolistas? Joder, y lo dice uno que se hinchó a tener jugadores, hostia. Punto. Tony. Yo no estoy de acuerdo en ese jugador porque no me ofrece nada. A lo mejor tengo que callar la boca mañana. No estoy de acuerdo, creo que... No sea usted tan valiente, porque evidentemente... No. Hay que ver el razonamiento del GEME en cuanto hay una serie de futbolistas que quieren salir futbolistas y que ven taponado tal... Yo este jugador, tú sabes que yo vivo en América la mayor parte del tiempo y este jugador no lo conozco. Y en México se ve el fútbol de Estados Unidos diario. No lo conozco. No lo conozco. Yo te digo, por ejemplo, una cosa, el mejor futbolista que hay ahora mismo en la segunda división, mira, tú sabes que es el Cuchu y no lo conocía nadie y con 18 años... Vale, me parece perfecto. Pero yo te digo que este señor no lo conozco. Sí. Y cuidado, y te voy a decir otra cosa, quizás, y Dios quiera además, porque yo soy del Oviedo y quiero que suba el Oviedo, quizás nos dé un revolcón y nos meta 20 goles. Imagínese También. Pero no creo. Que mete el gol de la pero no creo en él, porque creo que tenemos que creer más en jugadores que están demostrando más que él, porque sabemos. De los nuestros no sabemos, de él no. Pero esos son temas diferentes. En el momento que está ya hay que apoyar porque es futbolista del Real Oviedo, ese es un tema. Otra cosa es que tú consideres que en un momento dado a lo mejor no tuvo que venir. Pero una vez que está, están fichando con mi dinero, que soy socio de tribuna, ¿eh? O sea, yo pago, yo soy de los que pago, no de la esquina, yo pago. Por lo tanto, también puedo decir en la tele y en la radio de que creo que con mis intereses económicos como accionista que soy y socio, mis intereses económicos me los está dañando, porque no apuesto por ese señor. ¿Tú quieres que yo calle? Yo estoy diciendo que en el momento que yo llega... quiero que el Oviedo suba, tanto como cualquiera. En el momento que llega ya hay que apoyar. Otra cosa es que vosotros consideréis, y estáis evidentemente tenéis vuestra razón, de que a lo mejor no hacía falta, pero en el momento que está, el futbolista ya lo tiene la culpa. Ya hay que entregarlo. Lo que no podemos es hacer juicios temerarios con un jugador que viene, a lo mejor luego funciona. Hay que ser muy prudente ahí. Lo que yo creo que necesita este equipo es un sustituto, por lo menos, para los dos bíblicos, para Aarón y para Saúl. Porque vamos, como digo, vamos a notar la falta de Aarón y Andreus. Y si nos falta Saúl, lo mismo. Bueno, la de Aarón, Pedro, no se notó tanto porque fue esos partidos en los que salió... No lo hizo mal, pero es otra cosa. Carlos, es otra cosa. Sí. No lo vamos a... Es buen jugador, pero es otra cosa. Los cambios que hace Aarón cuando recibe la derecha para el centro, que se pone y busca a Saúl, eso no lo hace Yeboah. ¿Por qué? Porque tenemos al volante, a Johansson, que entra por la banda. Necesitamos un sustituto para esos dos jugadores que son básicos y primordiales para que el Oviedo suba a primera división.
Totalmente. Mire usted, No sé si ese chico, no sé si ese chico que viene, vamos a ver justo este verano porque no lo conocemos. Va a poder yo estoy de acuerdo con vosotros. Me parece muy bien todo lo que dice. El Oviedo, el Real Oviedo, que es lo que me interesa a mí, con ese sistema que está empleando este señor, que es un cagao, porque los partidos hay que ir a ganarlos. Yo, que toda mi puta vida, fui a defender un partido. Aquí los partidos se pierden o se ganan. Y el Oviedo tiene suficientes. Que me salga que venga alguien de importante que diga, oye, Hidi, hostia, sí, dijeron que era un fenómeno, dijeron como un fenómeno, van jugando. Y no cuenta, porque sigue con el sistema ese de yo gano, ¿qué gano? Que sí cuenta, que sí demostró. Claro. Pero yo lo que quiero dejaros claro, que no soy capaz, es que sí cuenta, pero que cuando está utilizando otra cosa y le va bien, pues, no le va bien, porque eso sí, no va a ir bien, no. Joder, a día de hoy sí, Geme, en los últimos 8 partidos le va bien. El día de mañana, no se puede ver peor partido de todos los que vi yo. Que yo vi el Sporting Lugo, el Numancia, el otro, el peor partido es del Real Oviedo. Y yo, que tengo pelados los cojones de hacer eliminaciones, cuando se juega con ese sistema, eso es para ir a un campo, voy a cerrarme, llamarlo y aguanto. Mira, una cosa muy importante. Pedro dijo, cojones, toda la puta vida en los coches y ahora discúteme con gemelos. Mira una cosa muy importante. Pedro. Mira una cosa muy importante. Decía Pedro que con ese equipo, evidentemente, o lo que hizo en la primera parte del Real Oviedo, no hay forma de llegar a primera. Pero el Oviedo hizo lo contrario, por ejemplo, en Huesca. Fue a casa del líder y prácticamente en 30 minutos el Huesca no salió de su campo. Te quiero decir que la segunda está como está, Pedro. Hay veces que llegas, dominas, hay veces... Por eso te quiero decir. Por eso tenemos que mejorar, porque todos los equipos, Carlos, van a fichar y van a mejorar. Y nosotros tenemos que mejorar. No hay tanto dinero. Bueno, yo lo que sí te puedo garantizar... Están fichando todos. Entonces nosotros o subimos a los chavales que ya tenían que haber jugado, chavales del Vetusta, Borja tenía que haber jugado, Steven tenía que haber jugado, vamos, son jugadores, Borja ese pertenece al Madrid, desgraciadamente, pero es un jugador completo, tenía que haber jugado. Entonces nosotros tenemos que mejorar, como por esos 8 o 10 equipos que están con nosotros ahí, o que estemos terceros, se van a reforzar y van a apretar, y nosotros tenemos que reforzarnos y apretar, con los chavales del Vetusta o con otros, y tenemos que mejorar el equipo, no jugar como contra la Almería primer tiempo porque fue patético. 16.000 espectadores o 15.000 y pico viendo eso, así no subimos a primera división. ¿Cómo vamos a subir? Si tú quieres subir, tienes que jugar bien, tienes que cocinar, tienes que jugar a fútbol. Pero no se puede jugar con un cambio nada más, hay que cambiar el sistema. El Oviedo tiene que jugar con cuatro defensas. Oye, yo todos los partidos que ves, joder, tú vas al Madrid y ves aquel Carvajal que sale allí, punto. Oye, el Barcelona 4-3-3. Claro, todo. Me va a perdonar usted. La regularidad la hay que buscar en los resultados. En el juego está muy bien, pero lo que te da el ascenso, lo que te da el ascenso es la regularidad en los resultados. Oye, mi previsión no es vender un día $100.000 y el resto del año no vender nada. Tengo que tener una regularidad y una progresión. Mis ventas tienen que aumentar. Pero perfecto. Este señor, el juego no aumenta, no estamos progresando en el juego, que era lo que decía Pedro. O sea, ver el primer tiempo del partido o hasta el minuto 50... para mí fue horroroso. Es más, yo estaba allí en el campo y que, por cierto, ahora pusieron los altavoces encima de donde estoy yo sentado en tribuna, también una buena decisión. Hay que tirar la mano que los ganes. El primer tiempo, si llega un equipo con pegada, marchamos al descanso con 0-2 o 0-3. Pero hay que recordar una cosa muy importante, que es que el equipo tenía muchas bajas en defensa. Faltaba Forlín, tenía tres. Faltaba Mosa, cuidado. Tenía los centrales. Que a ti ese sistema no te guste, pero el equipo, el equipo defensivamente... Y otra cosa que lo estábamos comentando antes. Al equipo en los últimos 4 o 5 partidos, en los últimos 5 me parece, le han hecho, ¿cuánto? 5 goles y le han hecho 2 o 3 de jugada. Bueno, vamos a ver, Carlos, por favor, joder, vamos a ver. El equipo defensivamente, como está diciendo Pedro, un equipo que los máximos goleadores son los defensas, ¿qué equipo de cojones tienen el Oviedo? Joder, hostia, que son los defensas. Bueno, yo quiero daros 2 datos, si sois tan amables y entráis otra vez. Los goles de estrategia es fútbol puro y duro, tú eres entrenador. La estrategia del Oviedo es buena, vamos a hablar de las virtudes también. Claro, hombre. Tiene muchos goles de estrategia. Carlos Fernández no mete 5 goles de cabeza al segundo palo
y otro de casualidad. Y eso Esos se son jugadores trabaja, y eso se trabaja y se entrena. Claro, Dos temas muy importantes. Entonces, las virtudes y los defectos, tratamos de corregir los defectos, pero- que son pocos, para subir a primera. Pero atender una cosa muy importante. Los últimos 5 partidos, prácticamente al equipo le han hecho 2-3 goles. 3 goles me parece, 2 de jugada y los otros, bueno, pues de estrategia. De jugada también. El equipo, aunque del vosotros digáis que Oviedo. no juega o juega, es el segundo máximo goleador de la categoría, por detrás del Valladolid. Entonces, no me digáis que es tan defensivo cuando es el segundo de la categoría que más goles mete. Díganme ustedes, a ver, Yo lo único ahí, ¿cómo lo decimos? que se puede mejorar Yo seguro. lo único que dije, y que digo, y voy a seguir diciendo, Sí, el hombre, Oviedo sí. tiene un sistema en el campo jugando que es fatal. Fatal. Bueno, está consiguiendo, claro que está consiguiendo. Consigue ahí aguantar y para que la gente esté entusiasmada, pero no le va a dar los resultados que son subir. Subir tiene que cambiar el sistema. Y si no tiene jugadores, los tiene abajo. Es si Borja, es si otro guaje, pero que jueguen el doble de todo lo que vayan a traer estos. Digo yo, te lo garantizo yo. Pero que yo estoy de acuerdo, a ver, que yo estoy de acuerdo con todo lo que me dices, Bueno. Geme, pero lo que sí te digo una cosa es que tú vas a buscar soluciones Sí. cuando tienes problemas, pero cuando no los tienes, y en este momento el Oviedo no los tiene, aunque te empeñes, no los tiene, porque la clasificación dice de momento otra El cosa. entrenador sabe de sobra y dice, no lo sabe. El entrenador hay que entrenar, hay que cortar muchos cojones por aprender a capar muy bien, cuidado. Y este debió capar, algo debió capar, ¿sí o no? Algo sí, hombre, pero sí. hay que capar mucho. Bueno, pues. De momento, porque Tiene- no lo ve. tiene su edad, Quiero tiene su edad. decirte que no lo ve. De momento no lo vio, no lo ve. No ve que un equipo hoy vas con estos, mañana hay que jugar con los que tienen los contrarios, con lo que tienes tú y actuar. Y él sigue, ese sistema es bueno. Es bueno para ratonear, porque el Oviedo, nada más que, oye, y el Forofo que lo ve, ganó. ¿Y qué? Pero él, Pedro, hizo sus pruebas, hizo sus cosillas, Pues al hay que final... buscar otras, hay que buscar Es otras. indudable. Al aunque final todos de una estemos cosa de y acuerdo, dijo, dio sí, la sí. tecla poniendo a esos dos volantes, a esos dos Sí. extremos reconvertidos que son Johansson y Mosa. que Coño, eso es para defender. son no, y sube la banda. Johansson es un extremo puro y muy buen jugador. Y un buen De lateral. sobra, escucha, le sobra el último pase, pero cuando corrige el último pase, Vale. va a hincharse, los de arriba se van a hinchar a la marca. Cuando Mosa corrija. lo vio. Y Mosa es otro gran jugador. Y ahí mejoró el equipo muchísimo. Sí, para cerrarse y para aguantar. para ayudar a los no, otros. no me lo pongas a mí un extremo. Mira, cualquier sobre jugador, todo para ayudar al cualquier señor Saúl guaje, Berjón. Cualquier guaje que juegue, es preferible ayudar a Berjón y a Aarón con dos medios, dos arriba. Uno Son por arriba y ellos, otro por Eduardo, abajo. son ellos los que ayudan a los No, dos no, no, interiores. no, ¿Cómo que no? No. Los dos interiores ya no tienen que defender tanto como defendían No, con el otro yo, sistema. Mira, yo llevo entrenando Si la clave está ahí, la 60 y clave pico está años. ahí. Una cosa es el defensor que improvisa, que está improvisando, que está en su momento. Sí, sí. Arriba. Utiliza El defensa cuando sale, improvisa, ese es el peligroso. El que está puesto allí ya no, porque los tienen sentenciado, eso no vale para nada, Es bueno el que sale, improvisa en una carrera, con veces si Alba cuando sale de repente, ¡ras! ¡Hostia! ¿Qué haces aquí, joder? Esos son los que son buenos. Y esos, los dos para la segunda división, los tiene el Real Oviedo. Y si le meten goles es porque falla. ¿Por qué falla? Porque en el medio del campo no se tiene el balón. Porque si tú tienes el balón con Berjón, con Aarón, con ese guaje del Vetusta, ¿cómo se llama ese? Con Borja, Gidi y con con Borja. Borja. Si tú tienes el balón, no está en tu portería, Bien, joder. hasta ahí bien, Vale, estoy de pues acuerdo. entonces sigue tú, toma ya. No, ese es ¿Qué el suyo, cojones ese es el quieres? suyo, ese es el suyo. Ese es el suyo. Tiene que quedarse con ese, con el micrófono. Hemos tenido problemas con el otro. Quédese con Yo ese. quiero ser optimista en el sentido de... Estoy en los últimos 5 minutos. De que el Oviedo de la tiene equipo, sesión. el Oviedo tiene equipo, hablo del Oviedo en general, de la plantilla del Oviedo y del Vetusta, o sea, de lo que es la institución, tiene jugadores, para mí, muy buenos para poder hacer ese equipo, esos retoques, que son retoques, Pedro lo decías antes, son retoques, ¿no? Para mí son retoques, pero no hay que olvidarse de que los tiene que hacer, porque
según donde estamos ahora, 2 partidos que se pierdan, por cualquier motivo. Pues hablemos de ello cuando los pierdan. Pero no, pero no quiero llegar a perderlos. Espera un momento. No quiero llegar a decir, oye, ya te lo dije yo. Pero vamos a... lo que no podemos es tener la bola. Yo lo que trato de deciros es, este hombre ha sido trabajador, ha buscado una solución. No, yo no digo nada. Ha sido valiente, porque ha sentado, mira la cantidad de gente que venía con aureola, como puede ser Mariga, como puede ser Puzco, que podían ser futbolistas, ahora mismo no están apareciendo, evidentemente. De acuerdo. Creo que hubiese seguido trabajando, buscando. No ha tenido que llegar abajo. Vamos a ver. Bueno. Esos jugadores que tú estás diciendo, Mariga, ¿son de la plantilla o no? ¿Son de la plantilla eso o no? lo admitió él. Bueno, ¿son de la plantilla, sí o no? Si es un entrenador de segunda, bueno, que esos cromos no pueden venir al Oviedo. ¿Cómo cojones me quieres meter a mí? Bueno, admite las trampas. Atienda, no sé usted. Es Valentín, y tú quieres encima. Calla, joder, déjame un segundo. Sí, claro, tú quieres encima a mí que si Valentín y es mejor que si Pedro el del Vetusta, ¿cómo se llama? El del Vetusta, Prendeso. El otro, tiene otro central, el Vetusta, un tal Gabri, creo que es uruguayo, que vino con Forlín, que posiblemente sea tan bueno o mejor que el Prendes. Espera, que me va a volver loco. En su equipo ideal, que me come la cabeza toda la semana, siempre me ponía a Mariga como libre. Haga usted el favor, A ver, ¿lo tacho o no lo tacho? ¿Qué hago? Yo juego con libre. Bien. No, Mariga no puede jugar de libre porque es más lento que lento. Mira. Por favor, vamos a poner a Mariga. Mariga podría jugar si hubiese el cambio como en el balonmano, es decir, este tiene ataque y este a ver, como me atacaba, voy a decir, descansa 10 minutos. Tú en tu negocio fuiste un ministro y ese no de eso. Mira, un libre tiene que ser rápido. No, señor, está equivocado. Ese Forlín no rápido, no es libre no es de tan nada. rápido, pero es muy listo. Una cosa es un buen Forlín es muy rápido. Oye, ¿me estás escuchando a mí? Sí, claro. Ese Forlín no está para marcar. Cuando tú tengas un buen marcador, los equipos salen con un delantero. Y si te meten en el cambio, pues bajes un poco al medio del centro defensivo y ras. Y escucha, mira. El libre, yo usé toda la vida jugar con libre. Y eso fue lo máximo, mejor. No hace falta que sea rápido. Entiéndelo, porque el libre tiene que ser muy listo, tener mucha calidad. Tiene que ser muy listo. Situarse bien, marcando bien, orientando bien los marcajes. Salir a tapar, güey. Eso. El gol que nos metió la Almería. El libre es vital. El gol que nos metió la Almería el otro día, si está el señor Forlín, posiblemente no nos lo hubiese marcado. Porque es muy rápido, que digáis lo contrario. Y se cruza muy bien. Y él no marca a nadie, por eso se llama libre. Los que marcan son los dos centrales. ¿Quién? Los dos centrales son los que marcan. Él, por eso se llama libre, porque tiene mucha experiencia. Eso es una defensa. Jugó en primera división, muchos partidos con el Español. Yo no sé todavía cómo cayó aquí, porque es un jugador... Fue internacional argentino. Fue internacional argentino. En el Español. Jugó en el Español 100 y pico partidos. Y es un jugadorazo. Último minuto. Último minuto. 2 preguntas. Uno de la Liga de Primera División. ¿Cómo ven ustedes el tema de Cristiano Ronaldo? Bueno, yo creo que se está haciendo mucho teatro de lo de la herida y todo, pero bueno, metió 2 goles y yo creo que es un jugador que ha metido muchos goles y va a seguir metiéndolos. O sea, no se acabó la era Ronaldo. Yo creo que la BBC caducó y que el Madrid tendría que haber fichado jugadores, porque marcharon 5 jugadores de máximo nivel. Ese James, Pepe, el arriba Morata, Mariano, lleva 12, 14 goles en la Liga Francesa, etcétera. Y no fichó a nadie. Cuando tiene a un Griezmann, a un Williams de Bilbao que la renovó, tiene jugadores hechos ya, más hechos que los chavales jóvenes que ficharon. Que los chavales jóvenes que ficharon están sin rodar. Tiene cojones. A ver, Pedro, no podemos pedir a los del Oviedo para arriba y a los del Madrid no los podemos pedir para arriba. Ahí hay que ser muy coherentes. Sí, pero vamos a ver, si juegan en un sitio, juegan. Pero no los pone tampoco. Juega muy poco, Carlos. Es lo mismo. Si es el ejemplo, no los pone. Tienes ahí ese que fichó del Betis, que es un jugadorazo. Incluso Asensio juega poco. O sea, no los pone. Y está con la BBC. La BBC, yo creo que está caduca. Claro,
Madrid y el Madrid, y tiene sus jugadores. Ese Cristiano va a seguir metiendo goles. ¿Quién lo goles. jodió el entrenador? El entrenador es un entrenador de segunda regional. Aunque ganó 80 títulos, pero gánalo porque tiene buena plantilla. Jueguen ellos y mientras ellos salgan a jugar y ganar está. Pero que fue el que hundió a los mejores jugadores que hubo hace 2 años en España, que fue Asensio, ese que dices tú del Betis, el guaje del defensa izquierda que trajo del medio centro del Alavés, el Llorente, que son jugadores rápidos, trabajadores, todo. Y eso lo fue desarmando. Y eso, por ejemplo, de Barcelona no lo hay. Es muy difícil, Carlos y Gemelo y Pedro, es muy difícil integrar, como él quiere integrar 8 jugadores a la vez. Yo creo que no. Eso es una trampa. Eso es una trampa. O sea, eso es engañar a los... Nadie pretende meter a todo el Vetusta a jugar con el Oviedo. No, yo del Vetusta no. Del Oviedo y del Vetusta ya tengo claro bien todo y ya lo comenté. Yo estoy hablando del Madrid. El decir, no, es que no dan la talla. Hombre, yo creo que para dar la talla en el Madrid hay que ir metiéndolos como debe de ser, dándoles oportunidades. Lo que estamos pidiendo para el Oviedo, de que Steven tiene que tener oportunidades y que el medio del campo también, el Borja y tal, pero el Madrid ha tenido una malísima racha y yo creo que Cristiano va a seguir metiendo goles. Vamos a estar ahí en la Copa de Europa, porque yo soy madridista y yo sé que vamos a estar en la Copa de Europa peleando a muerte además. Y en la Copa del Rey, que no tendrá tanta importancia para algunos, pero bueno, cuando la ganan sí son importantes para ellos. Última pregunta para los tres. A 10 días del derbi, ¿cómo vemos el partido, Pedro? Pues hay que hacer retoques. Hay que hacer retoques porque el Sporting va a estar arriba. Y el Sporting recuperó al tal Johnny, que es buen jugador. Muy buen jugador. Tiene a un tal Santos que podía estar con nosotros, que es un muy buen jugador. Y este entrenador puede dar en la tecla. Y como dé la tecla contra el Oviedo, estamos juntitos. Ya. Porque estamos a, no sé si a 6 o 7 puntos, pero eso no es nada. Gemi, el derbi. A mí, ¿qué más me da el derbi? Bueno, ¿qué quiero decir? Yo el Sporting, si no vuelve a hacer lo que con ese que vi ayer jugar, si hablo del segundo tiempo, el Sporting visto un equipo muy curioso, jugando bien, atrás puede ser rápido, pero claro, lo que no se puede hacer, eso que estábamos hablando de Salmando. En el Sporting jugaba Sisma y va para meter a Canella, porque Canella tiene más fama, tiene más tal, ¡pum!, mete a Canella. Chico, usted con el defensa ahí, Sisma López, y rápido y trabajador, entraba bien en ataque. ¿Para qué quiere esos dos? Eso ya es lo que pasa al Oviedo, con un extremo falso allí, pero ¿qué cojones? Hay que ir a la verdad. Y si quita eso, el Sporting sube. Va a estar arriba. El derbi. Yo creo en el Oviedo, en el derbi creo en el Oviedo, pero también veo que el Sporting va más y tiene con qué ir a más, y me gusta que el Sporting esté ahí peleando también. Creo que el Oviedo va a ganar en el derbi, un 2-1, es mi resultado. Y espero que el Sporting esté jugando también la promoción o que suba también con el Oviedo. A mí no me da más eso, no soy nada... Señores, nada tuerto. Nos está esperando el análisis de prensa. Llega un momento, tanto Pedro como Marco, para analizarnos lo que ha dicho la prensa el domingo sobre los partidos tanto del Sporting como del Real Oviedo. Damos las gracias a los tres. Tony, gracias por estar. Pedro, muchísimas gracias. Buenas noches. Y Geme, no se enfade usted y muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a publicidad. Vamos a publicidad, venimos en un momento. Pues hemos dejado con muchísima fuerza, ya saben ustedes, a don Eduardo Barredo del Gemelu, que tiene, bueno, ya saben, tiene una fuerza tremenda a pesar de su edad, se comporta como un auténtico chaval, ¿no? Con esa rabia. Nos vamos al análisis de prensa. Hoy no tenemos por parte del Real Oviedo a Pablo porque anda un poco pachuchola el hombre de SER, de la radio. Bueno, nos ha pedido que esta semana lo disculpemos, así lo hacemos y abogamos por una muy pronta recuperación. Está con nosotros Marco, muy buenas noches y bienvenido. Y Juan, buenas noches y bienvenido. Muy buenas. Bueno, lo primero, nos toca Real Oviedo. Te pido tu titular, Marco. Yo creo que el titular sería: el Oviedo cayó en la trampa de su sistema en los primeros 60 minutos. Perfecto. ¿El tuyo, Juan, en el caso del todo, Sporting? Todo bien, salvo el resultado, pero es lo que Perfecto. importa.
Un titular extraño por parte de la prensa asturiana, por parte de la Nueva España, por ejemplo, eran 3 puntos, colega. ¿Cómo viste eso, Marco? Bueno, yo realmente creo que al final pues hay una asociación de futbolistas que se encuentran en un momento dulce. Aquel futbolista que sale pues de una lesión, como era Toché, hace que el Oviedo se reinvente durante 30 minutos, el Oviedo juegue a otra cosa, juega a tener el balón, y realmente cuando hay una asociación entre futbolistas como Aarón, como Saúl y que en este caso Toché, pues ese titular de colegas. Bien. En el caso del Sporting sigue tierno, Juan. Tierno un poco en defensa quizás, ¿no? Porque es verdad que no tuvo la contundencia de otros partidos. Jugaba Sandao de titular, parece que Barba no acababa de curar esa gripe que le impidió entrenar durante la semana. No lo hizo mal Sandao, pese a la inactividad, y luego fue una de las claves. Es que si analizamos el partido en general, decimos, oye, el Sporting jugó bien, tocó, tuvo ocasiones, llegó más que el Lugo. Yo creo que mereció ganar el Sporting, no solo empatar, sino que creo que mereció ganar. Pero fue un partido extraño, pasaron cosas excepcionales, como decía Rubén Baraja. El primer gol del Lugo viene después de que el Sporting remate al larguero y un contragolpe del Lugo 1-0. Luego el penalti y el empate. El segundo gol viene justamente en la jugada anterior. Sandao se lesiona, que luego tuvo que cambiarle Rubén Baraja, y es el que en teoría tenía que estar marcando Sandao, el que va y remata solo porque no dio tiempo que llegara tampoco a Isma López a tapar. O sea, una jugada extraña precedida justamente de la lesión, que venía el hombre cojeando. Y luego ya el tercer gol, eso evidentemente... ¿Qué puedes hacer? Mariño puede haber hecho más, evidentemente. Nadie se esperaba eso. Es verdad que cuando te meten un gol desde tan lejos es culpa al portero, lo ha reconocido, pero bueno, puede fallar. No es infalible, ha dado muchos puntos al Sporting. Pero que entre ese gol, cuando más volcado estaba el Sporting contra la portería rival, y ahí acabó ya de terminar todo. Por eso digo que todo bien, porque se jugó bien. El público estuvo espectacular, la mareona. Toda la gente que pudo ir, que consiguió entradas, se portó además a las mil maravillas. Y lo único malo, el marcador. Vale. Marco, se le tenía miedo al partido porque el Real Oviedo, bueno, acudía con muchas bajas en defensa, ¿no? Sí, yo creo que además eran bajas muy importantes, jugadores que estaban en un momento de forma espectacular, como Forlín, como el propio Fernández, Cristian Fernández, pero realmente yo creo que esa presión de tener que jugar con el mismo sistema cuando te faltan 3 futbolistas de esa posición, con Mosa, con Fernández y con Forlín, yo creo que le lleva a que haya un desajuste durante muchos minutos. Confirma de que estamos en la liga de fútbol profesional, confirma de que al final lo que vale es estar arriba, y se demuestra que no se confía en la cantera. Es decir, lo lógico era que el titular en este partido fuera Prendes, que es el hombre que está jugando y que hizo la pretemporada con el primer equipo, y juega Valentini, que no lo hizo mal. Y yo creo que respondió a las mil maravillas para ser un futbolista que está prácticamente fuera de Oviedo, que no se cuenta con él, y ponerle en un partido pues con tanta exigencia, con una defensa nueva. Vale. Se habla, Juan, en el caso del Sporting, de facilidades defensivas. Sí, facilidades, no facilidades en sí, pero sí es verdad que también el Lugo juega bien al fútbol, está en su campo y es un equipo que ahí le vemos que está cuarto ahora mismo, y es por algo, y tiene 39 puntos, un buen balance en casa y a domicilio. Pero yo creo que más que estar flojo de atrás, el Sporting fueron esas jugadas puntuales. Es verdad que el primer gol le pillan la contra claramente, está mal colocado Canella, tampoco llega Isma López, pero bueno, venías de rematar tú al larguero, o sea, estaba volcado el equipo en ese momento y le pillaron la contra. Y luego la situación puntual de la lesión de Sandao, yo creo que fue clave, y debió de verlo bien el hombre que centró desde la banda izquierda, debió de percatarse de que Sandao venía más atrás, más cojo, y se la puso perfecta y remate inapelable. Y luego el tercer gol, lo que digo, eso no es fallo defensivo, bueno, es un fallo del portero, evidentemente, del nuestro, no del otro. Pero claro, son circunstancias, yo creo que fue un partido muy extraño, que en condiciones normales 9 de cada 10 veces el Sporting se lleva los 3 puntos de ese partido. Marco, como el fútbol es de listos, lo que te había dado muchos puntos en las jornadas anteriores, es decir, un esquema, en este partido hay que cambiarlo en el minuto 60, ¿no? Sí. Y lo hace, pero además y el partido cambia no porque tú te des cuenta. En ese caso yo creo que cambia porque te han dado una mofetada y se han puesto por delante en Almería sin hacer mucho, ¿no? Entonces necesitas ir a por el empate, sabes que el estadio te va a llevar en volandas pues a la portería contraria, sabes que tienes jugadores como Aarón y como Saúl que si están cerquita del área pues van a armar alguna y siempre van a sacar cosas positivas, y sale Toché, y sale un Toché irreconocible. Desde la primera jugada que la enchufa a los 3 minutos, todo lo que le llegaba
lo aguantaba, se la daba a Saúl, se la daba a Aarón, siempre se la daba a los futbolistas con criterio. Es decir, hubo un momento que si la pedía, siempre se la pedía y decía, por primera vez me parecía hasta un organizador, dármela a mí, que yo sé a quién dársela, ¿no? Es decir, y el equipo, pues bueno, a partir del 1-1 se veía que se iba a ganar. Sí, se veía porque yo creo que la gente que estaba en el Tartier, pues veía que el equipo con muy poquito y con meter una velocidad más, que iban a ganar. Y así fue. ¿Viste apatía? Se habla de apatía. ¿Viste apatía en esos 60 primeros minutos? Yo creo que no apatía, sino encontrar quién te saca el balón de atrás, quién te da el balón a Fall o a Rocha. Es decir, son muchos cambios para un partido y en posiciones concretas. Tenías un futbolista que estaba de dulce, que era Mosa, y llegaba muy fácil arriba, y Varela pues pasaba muy poquito. Johannesson, vimos que hasta el minuto 60 no se atrevía a tirar arriba, como que la misión principal era defender. Cuando partidos atrás, su misión principal era llegar arriba y doblar al hombre que estuviese por ahí. Bien Aarón, bien Saúl, pero el equipo, yo creo que no apatía, sino un poco de miedo a estar ahí y perder en casa. Perfecto. Juan, desde el vestuario se habla del mejor partido de la temporada del Sporting. Sí, suena raro decir que perdiendo 3-1 has hecho uno de los mejores, no sé si el mejor, pero sí has hecho un partido muy completo ante un rival muy difícil. Insisto, que se perdió por cuestiones puntuales, por suerte, por azar, porque el rival también juega, pero sí que es verdad que yo creo que es la línea a seguir. Y luego la gente dirá, es que Baraja lleva 5 partidos, 2 fuera de casa, los dos perdidos, pero ¿cómo se perdieron? No, yo prefiero perder como se perdió en Lugo a como se perdió en Granada, aunque es verdad que en Granada influyó mucho el penalti aquel famoso que empezó agarrando fuera del área, es un rival directo en su campo. ¿Qué tiene que hacer el Sporting? Seguir haciéndose fuerte en casa en el Molinón. Ahora hay un partido que no puede fallar bajo ningún concepto contra el Nastic, intentar engancharse otra vez al octavo, noveno, séptimo para estar más cerca del playoff. Pero hay que quedarse con lo positivo, es decir, que se jugó bien, se plantó cara ante un buen equipo en su estadio, yo creo que el Sporting fue superior al Lugo en líneas generales, lo reconocían aficionados del Lugo luego por la calle, nos lo decían, dicen, oye, qué bien jugáis, qué raro que estáis décimos ahora, ¿no? Y yo creo que es la línea a seguir, que el Sporting tiene fútbol, tiene jugadores, tiene criterio para ganar partidos como el que se perdió en Lugo. Marco, le preguntaremos luego a nuestro árbitro que ya está esperando. ¿Has visto una posibilidad de penalti en una mano de Carlos Hernández? Sí, yo al día siguiente, en la repetición, sí veo que el futbolista desplaza demasiado el brazo, pero también nos sacan, con el 1-1, hay un penalti, yo creo, a favor del Oviedo, que tampoco lo sacan en ninguna televisión, ni lo sacan en ninguna. Ahora, es una jugada muy rápida, Carlos sale muy rápido, da la vuelta y extiende, bueno, pues lo lógico, ¿no? No es una posición natural, cuando no es una posición natural, se debía petar penalti. Perfecto. ¿Jugáis en el Molinón? Sí, el Molinón tiene que ser fuerte, tiene que ser el sitio fuerte del Sporting y de momento lo está siendo, ¿no? Con Rubén Baraja 3-3, ganó 3-0 el Tenerife, 3-2 sufriéndose sí al Córdoba y 3-0 el último en casa contra él al Corcón. Hay que hacer lo mismo contra el Nastic, ganar y acercarse, es la clave el Molinón seguro. ¿Se confirma el liderazgo de Saúl Berrejón? Sí, porque además yo creo que se encuentra bien físicamente, fue el futbolista que mejor acabó el partido. Las últimas 4 arrancadas desde el medio del campo eran espectaculares. Cuando a última hora ya se decidió por aguantar el resultado, pues sabías que no la ibas a perder cuando se iba al banderín de córner. Es un futbolista que le sale todo y físicamente está muy bien. Yo creo que ahora mismo es el líder total del equipo. Bueno, no se puede achacar al Sporting de Baraja una falta de intensidad, una falta de... No, yo creo que el equipo ha experimentado un cambio de actitud, con C desde que ha habido cambio de entrenador. Se comentó siempre, lo venimos diciendo en las últimas semanas, si algunos jugadores le han hecho o no la famosa cama a Paco Herrera. Yo creo que inconscientemente, cuando viene un jefe nuevo, pues te esfuerzas más, quieres quedar mejor que con el anterior. Yo creo que se nota un cambio, primero en el discurso del entrenador. Baraja tiene un discurso coherente, lo que vemos en el campo es lo que más o menos él luego explica, y toma decisiones y convocatorias y hace cambios un poco más, no digo mejores o peores, pero sí al menos que se entienden mejor desde la grada o desde la zona de prensa. Y yo creo que ha cambiado para bien el equipo. Encima ha vuelto Johnny, es un refuerzo importante. Veremos el resto de incorporaciones que pueda haber, si es que hay alguna más de aquí a que acabe el mercado de invierno. Y yo creo que hay que ser optimista. Pese a que venimos de perder, pese a que el Sporting viene de estar ahora décimo, mitad de la tabla en segunda división, en la jornada 23, que se dice pronto, yo creo que hay que ser optimista y creer que este equipo tiene que ir para arriba sí o sí. Esta victoria consecutiva en casa, el Real Oviedo se está defendiendo muy bien ahí, ¿verdad, Marco? 2 meses
el mejor equipo de la categoría. Es decir, sexta victoria en casa, aparte de hay momentos que brilla muy alto, juega muy bien, sobre todo, vuelvo a decir, cuando yo creo que Rocha le ha dado un plus al equipo, es decir, porque está bien físicamente, recupera muchos balones y hace que Aarón y que Saúl jueguen. Si Aarón y Saúl juegan, el Oviedo es otro equipo, porque quiere decir que estamos en campo contrario, que ahí en campo contrario pues diviértete, haz las cosas bien y al final mete muchos goles el Real Oviedo. Es un equipo que lleva 46 goles y eso es muy de que está muy en racha el equipo. Lo has dicho tú, Johnny. Sí, Johnny ya jugó unos 20-25 minutos el primer día contra el Alcorcón y ahora Baraja le sacó pues, a minuto 5, minuto 6 de la segunda parte, es decir, ya ha pasado de 25 a 40. Yo creo que ya, si no es titular contra el Nastic, lo va a ser seguro contra el Oviedo, y para eso ha venido, para jugar, para marcar diferencias. Está cogiendo esa chispa de velocidad tan característica suya. ¿Que lo reserváis? No. Bueno, igual sale en segundo tiempo o algo, va a haber que reservar a alguno porque es verdad que va a ser muy complicado el partido del Oviedo, pero bueno, piano, partido a partido, como dice Simeone. Primero ganar al Nastic de Tarragona y sí, algún refuerzo puede que llegue también. Veremos si también tiene la opción Baraja de subir gente del filial, darle de verdad la alternativa a algunos del filial, que lo están mereciendo, que están líderes en segunda B, en su grupo, así que tiene donde escoger Torrecilla y también Baraja. ¿Algunas bajas para Reus, lo mismo que en el partido de la Almería, Marco? Sí, el Oviedo pues está cargado de tarjetas. Ahora mismo va a caer un jugador muy importante que es Aarón Ñíguez y el central, ¿cómo se llama ahora mismo? Carlos Hernández. Y Carlos Hernández. Bueno, pues son dos bajas importantes. Yo creo sobre todo la de Aarón, porque recuperas a Forlín, recuperas a Cristian Fernández para suplir perfectamente a Carlos Hernández. Pues va a jugar Verdés, vas a jugar con el mismo sistema, pero yo creo que Aarón ahora mismo es un futbolista que se necesita y mucho. Bien. Bueno. Que hay que ganar, no hay otra. Que hay un déficit de puntos y tiene que ganar como sea. Que hay que recordar que el tiempo de cometer errores va disminuyendo, entiendo, ¿no, Juan? Sí, sí, claro. Es verdad que queda mucho todavía, pero... Faltan 20 partidos, pero cada partido que el margen se va... Cada partido que el Sporting no recorta y encima amplía diferencia es un paso atrás enorme. Veníamos 3 victorias de 4 partidos, otra vez se paró la caída libre que tenía el equipo con los últimos tiempos de Paco Herrera, eso es verdad, pero ahora tiene que conseguir 4 o 5 victorias seguidas para meterse otra vez, porque parece que no, pero te saca, ya no te digo el ascenso directo, ahora mismo el objetivo del Sporting tiene que ser entrar en el playoff como sea y luego a ver qué pasa. Pero que te haya adelantado ya el Valladolid también, que es un equipo que lleva toda la liga a mitad de la tabla, con problemas, pero te sacan 4 puntos, Numancia, Rayo, Granada, 5 Osasuna, 6 el Lugo, los 7 del Oviedo, que esos también especialmente escuecen, ¿no? en Gijón. Tiene eso que ganar como sea 3-4 partidos. Y no tiene un calendario fácil, porque lo del Nastic, que bueno, no va a ser tal, luego el campo del Oviedo, hay que seguir haciéndose fuerte en casa. Bueno, yo creo que hay mimbres para que este equipo vaya hacia arriba, pero tendrán que trabajar mucho. Marco, ¿te deja mejores sensaciones los 2 partidos de fuera que el de casa el otro día? Es decir, el partido de Huesca, sí, el partido de Rayo, posiblemente. Porque se vio que tanto en Huesca como en Madrid contra el Rayo, el equipo pudo haber ganado y fue a por la victoria en todo momento. Yo creo que el otro día salió muy temeroso. Tiene una frase muy tal de que el Almería es un muy buen equipo, todos son muy buenos equipos. Y al final, en la categoría, el Almería se hizo para ascender, es decir, el 90% son capitales de provincia, con unos presupuestos muy grandes, y durante 60 minutos tuviste a merced de ver lo que hacía el Almería, si quería atacar o si quería... ¿Vio el míster a lo mejor un partido un pelín diferente a lo que vimos? Es decir, el míster vio a lo mejor un partido muy controlado, con muchas ocasiones. Yo no vi tanto. Yo también. Yo cuando escuché la rueda de prensa no me pareció. Y halagaba demasiado al Almería. Yo creo que el Almería pues, llegó en contaditas ocasiones. Ajá. Yo creo que Alfonso tocó muy pocos balones, es decir, para sacar el balón de la portería y poco más. Y realmente vimos 2 partidos bastante distintos. Es verdad que el minuto 60 al minuto 90 fue una avalancha total del Real Oviedo y bueno, también hay que destacar que los números están de vez en cuando para mirar para ellos, sí. Y este equipo de Egea, de
de Anquela le saca al equipo de Gea 4 puntos, al equipo de Fernando Hierro 8 puntos en estas jornadas, y eso te da mucha moral, y sobre todo en la clasificación, estando 2 puntos del ascenso directo. Antes se habla, perdón, de la Almería ganar, o aquí el otro día el Alcorcón. Es que ganar un partido en segunda división es muy complicado. Todos los equipos tienen profesionales, gente con trayectoria en primera división, en muchos casos, con presupuestos. Joder, que la segunda división española es mejor que muchas primeras categorías en muchos países del entorno. Sorprende, por ejemplo, el mal partido que hace el Alcorcón en Sporting, y sin embargo en esta jornada pues y gana el Cádiz. Gana su partido. Es a lo que voy, que se quitaba valor a ganar al Alcorcón, o ahora con Anquela diciendo, bueno, es que la Almería de verdad es buen equipo, y si está en segunda división y mitad de la tabla. El Sporting perdió con el Barcelona B, el Sevilla Atlético está dando disgustos a todo el mundo, el Lorca estuvo a punto de ganar al líder, que al fin y al cabo perdiendo, pero es que es muy complicado. ¿Y cómo perdió? Claro, y cada victoria, cada punto, cada gol en segunda división hay que valorarlo, y yo creo que mucho, y se está quitando mucho mérito el decir, es que el Alcorcón, es que el Tenerife, el Almería, bueno, pues son buenos equipos todos. Cierto. Antes de que te lo recuerde Pedro y que te lo recuerde Marco, definitivamente el partido del derbi es un partido muy importante para el Sporting. Sí, claro, el Sporting tiene que engancharse como sea, da igual que sea el Oviedo, que sea el Lorca, que sea el que sea, pero ahora toca Nastic y luego toca Oviedo, y Sporting necesita 3-4 victorias seguidas para volver a meterse de lleno ahí, porque si no, como tú dices, el tiempo va pasando, ya no son 20 y tantas jornadas, ya son 20 o 19, dentro de 15 días si no te enganchas ya, entonces necesita ganar ya el que sea. Es muy importante porque además, si el domingo... Hemos logrado, los oviedistas habéis logrado que el partido contra el Sporting sea muy importante, claro, para el Sporting, ellos, porque y muy importante si para el el Oviedo. domingo calcas el mismo resultado que ellos, vas a 7, y con la cosa de que si no ganan se pueden poner a 10 o seguir a esos 7, y mirar para arriba y ver a tu eterno rival sacándote tantos puntos y haciendo las cosas también en estas últimas 8 jornadas, realmente escuece y mucho. Porque hay un tema muy importante, y es una pregunta que cierro para los dos. Hay un momento en el que, si se acortan las jornadas, hay un trozo del fútbol que tú no dominas, por mucho que Baraja, aunque la quieren, hay un trozo como es la suerte, hay un trozo como los arbitrajes, eso no lo controlas, eso pasa lo que pasa. Claro, entonces, margen de error no tiene ya el Sporting. Efectivamente, tiene muy poco. O sea, yo creo que de aquí a que acabe la Liga, como mucho podrá perder 2-3 partidos, porque es que si no, no hay tiempo físico para meterse, ya no digo en ascenso directo, sino en el playoff, porque los demás también juegan, porque si pierdes contra un rival directo como el Oviedo, pues te va a sacar 3 puntos más los 3 que suma él, que tú dejas de sumar. O sea que, golaveraje también, hay que tener en cuenta eso, que el Sporting solamente ha ganado al Lugo en la primera vuelta de los 10 primeros. Y ha perdido con la Blas. Ahora lo empató. Fue 2-0 en el Molinón, 3-1, y es 3-3. Aquí no hay el que más goles ha marcado fuera. Correcto. Hay que ir al general, pero es que perdió con el Granada, perdió con el Numancia, con el Valladolid, empató en casa empató con el Valladolid. Osasuna empató en casa con el Huesca, con el Valladolid, es decir, se le está complicando Marco, mucho los de arriba. Que cuando pasan las jornadas, evidentemente, el margen de error se acota, y por otro lado, lo que estamos sí. hablando, hay ciertas situaciones que tú ya no y vas lo a poder que has controlar. ganado, lo que has ganado ya nadie te lo va a quitar. Y entonces llega un momento que dices, es que tengo que ganar. No me vale, oye, si empato, bueno, me vale. No. Es decir, ahora tienes que ganar, y el Real Oviedo pues se encuentra en esa cosa de que ha hecho muy importante los 2 empates. Que hace 15 días, cuando empatas en Huesca, dices, el Huesca no ha sumado, porque ha sumado lo mismo que yo. Empatas a la semana siguiente en Vallecas, y más de lo mismo. Te vienes con un poco de ese sabor, joder, podría haber sacado 4 de 6, o incluso los 6, pero bueno, pero al final te ganas y te ves ahí muy cerquita de los puestos de ascenso. Marco, te dejo cerrar, porque con Juan vamos a seguir dentro de un ratito, en el momento que estemos con nuestro árbitro. Es cierto que el Sporting ha mejorado. Sí, ha mejorado, pero al final no mereció perder. Es decir, el fútbol se trata de, en esa portería de 7.44, de 7.32 por 2.44, meter más goles que el rival. Es decir, y cuando estás en una situación, en una liga de fútbol profesional, que quieres ascender, no vale merecer, hay que ganar. Es decir, puede ser mejor, como ha sido muchos minutos mejor que el Lugo, pero te vienes para casa con un 3-1. Quiere decir que si fueras peor, igual vienes con 5. Cerramos esta sección, les decimos a los dos hasta luego, porque Juan lo vamos a tener todavía en la tertulia de profesional y en el análisis de rivales, y a Marco también le vamos a pedir que se quede en el análisis de los rivales. Tiene que decirnos cómo va Reus y cómo va Tarragona. Nos vamos un momento a publicidad y volvemos en un momento. No me digan ustedes que no estaban esperando ya por Pablo en Anglares, porque hay que reconocer que estamos
aprendiendo mucho de las normas de fútbol, de las cosas que ocurren dentro de un campo de fútbol. Esta semana tenemos cosas muy interesantes que tratar. Antes que nada, Pablo, ¿cómo han sido los arbitrajes del sábado? Tanto por un lado el del Real Oviedo como el del Sporting de Gijón en Lugo. ¿Algo que reseñar ahí? Bueno, en principio han sido partidos bastante tranquilos arbitralmente, no ha habido así, bueno, ha habido alguna jugada, pero bueno, ni muchísimo menos en comparación con el fin de semana pasado. Vamos primero al partido del Real Oviedo en el Tartiere, ¿algo que reseñar? ¿Tienes algo anotado? No, nada. Arbitralmente en este partido no hubo absolutamente nada. Sí me gustó mucho el árbitro. Fue la primera vez que le veía yo pitar. Ajá. Con este no coincidí yo nunca. Y bueno, me gustó mucho, la verdad, la manera de manejar el partido. ¿Se queja la Almería de un posible penalti de Carlos Hernández por una mano? ¿Cómo la viste? Bueno, sí que es verdad que se produce un tiro y a Carlos le dan la mano, intenta retirar el brazo, la mano la tiene algo abierta. Bueno, podría ser punible. Sí que se deja interpretación del árbitro por el tema de la distancia y que el árbitro interprete si al jugador le daría tiempo de quitar la mano o no. ¿Cuál es la distancia que se entiende como prudencial para catalogar que no es fácil retirarla? ¿O pues queda la interpretación? Sentido común. Sentido común es una distancia en la que tú sabes que no te da tiempo, recibes el balonazo y tú ves que al jugador no le da tiempo a retirar la mano. Pero si hay una distancia en la que se produce un cierto tiempo en el que tú interpretas que puede retirar la mano, pues en ese caso sería penalti. Perfecto, nos vamos al partido de Lugo. ¿Algo que reseñar en el partido de Lugo contra el Sporting? No, bueno, también, hay un penalti, por ejemplo. Sí, hay un penalti, sí. No, en este caso también, bueno, fue un partido bastante tranquilo, no hubo así jugadas de mucha polémica. Sí que pudo haber, digamos, 3 jugadas un poco complicadas dentro del área a favor del Sporting y que yo viendo las imágenes, 2 de ellas es a Johnny, una caída y otra a Carmona, en los cuales, bueno, yo viendo las imágenes no me parecían sancionables, pero sin embargo la tercera, un agarrón que le hicieron a Seoane a Carmona, sí que, bueno, fue punible y de hecho la pitó, con lo cual acierto 100% en contra penal. ¿A quién se va a encontrar el Real Oviedo en Reus y a quién se va a encontrar en el Estadio del Molinón, el Sporting contra el Nastic? Reus Oviedo va a pitar Eduardo Prieto Iglesias del Comité Navarro, 36 años, un árbitro veterano. Este árbitro ya pitó al Oviedo en la primera jornada, Almería Oviedo con 1-1, sin problemas. Este árbitro estuvo 3 años en segunda división, 2 años en primera y ahora estamos con su segunda campaña en segunda división, con lo cual un árbitro muy experimentado. Tuvo mala suerte con el descenso, pero experimentado. Bien, el Sporting de Gijón. Sporting Nastic. Sí, efectivamente. Saúl Ais Reit, Comité Valenciano, tercera temporada en segunda, 32 años. Curiosamente a estas alturas aún todavía no pitó al Sporting, sí al Oviedo, solamente un partido y bueno, nada, veremos a ver qué tal. Perfecto. Sé que quieres hablar de un tema porque en las últimas semanas hemos visto muy preocupados a la Federación Asturiana de Fútbol, al Comité de Árbitros, porque han ocurrido ciertos temas. Ha habido cierta violencia que entiendo que quieres comentar, ¿no? Sí, yo te comentaba ayer que bueno, que me gustaría aprovechar un poco este espacio para hablar un poco del partido que hubo de tercera juvenil, que todos hemos visto en la prensa, entre San Juan La Carisa y el Beredi de Viella, donde bueno, hubo altercados en el descanso, se tuvo que suspender el partido porque hubo altercados en el descanso con el árbitro. Y luego, mira, mientras preparaba esto y mientras consideraba que era importante hablar un poco de este tema, pues hoy nos despertamos con otra noticia todavía más desagradable, que luego si quieres comentamos. Sí, vamos primero al primer caso. Vamos primero al primer caso. Que bueno, es un chaval de 18 años, yo he tenido acceso al acta. Aquí se ha dicho tanto a los árbitros como al comité, bueno, silencio sepulcral en cuanto al tema y que sea la justicia la que decida. Aquí no se va a decir nada en la prensa, ni nada. Yo como no pertenezco ya al comité, pues tengo libertad para poder decir. Bueno, este chaval tenía un juicio con dos jugadores que también tuvo problemas y bueno, parece ser que llegaron a un pacto entre jugadores y ese juicio no se llevó a cabo. Pero sí que el miércoles, esto fue el lunes pasado, y el miércoles sí que lo tenía por haber tenido problemas con un árbitro. Y bueno, ahora alega problemas psiquiátricos y bueno,
hubo problemas, yo tuve acceso al acta y bueno, puedo leer un poco cómo fue. Una vez que me encontraba en mi vestuario, se dirige a mi vestuario con intención de agredirme. Una vez que acceda a mi vestuario y sin mi autorización, tras varias indicaciones de que no podía estar en mi vestuario, el jugador me agarra por el cuello y me empuja contra la pared, sin soltarme el cuello. A la vez que se dirige a mí en los siguientes términos, que bueno, no los voy a decir. Y bueno, le intentan sujetar, aún así se suelta de los compañeros, le tira contra una mesa y bueno, y le propina un cabezazo, lo estoy más o menos resumiendo, le propina un cabezazo llegando a impactar en la mejilla derecha. Bueno, pues nada, muy desagradable. Este es un chaval que lleva 5 años arbitrando y bueno, para mí no es justificable, haya pasado. Parece ser que hubo una expulsión anteriormente. Pero bueno, no es justificable que puedan suceder estas cosas. Hay una cosa que, permíteme, hay una cosa que yo no puedo entender. ¿Cómo este jugador puede salir cabreado de su vestuario y acceder al vestuario arbitral cuando las cosas están tensas? Pero bueno, ahí lo dejo. Bien. Hemos asistido a violencia física y la de ayer creo que era violencia verbal importante, ¿verdad? Bueno, yo ayer estaba un poco alucinado con esto, ¿no? Salió en la prensa regional todo este tema, pero es que ya lo que fue muy fuerte hoy, levantarnos por la mañana con un partido de regional preferente, estamos hablando ya de la categoría de bronce asturiana, no estamos hablando ya de un tercera juvenil. Se producen unos insultos a un árbitro que llevará 10 años arbitrando, tiene aproximadamente unos 30 años y es de raza negra, unos insultos... Es que no los podemos decir aquí, pero son muy desagradables, metiéndose en cuanto a la raza, en cuanto a temas de pateras, de que si qué pena que la patera no pinchó, o sea, fueron unos insultos totalmente increíbles. Había una chica también, ¿verdad? Había una chica, se produjeron los típicos de juez de línea, se produjeron los típicos insultos hacia la chica, de vete a fregar. Y bueno, y insultos de todo tipo, mucho... Desde aquí entiendo que quieres pedir un poquito de prudencia y que las cosas vuelvan otra vez. Sí, yo no puedo entender cómo la gente en el campo puede permitir que suceda esto. El árbitro acabó el partido. Fíjate si tendremos interiorizados. Muchas veces nos están sucediendo estas cosas. Yo ya no arbitro, yo arbitré 20 años y tenemos tan interiorizado el sacar adelante nuestro trabajo que se producen situaciones en las que deberíamos de parar el partido y aún así seguimos, porque los insultos, vamos, eran... Luego hay gente, parece ser que hubo gente en el campo que dijeron que era increíble que el árbitro no hubiera parado el partido. ¿Por qué no hay gente que llama a la policía? ¿Por qué no hay gente que increpa a esos jugadores? A ese público, en fin, ahora nadie quiere saber nada. El equipo dice que no son aficionados de él, que bueno. Es todo va siempre en esa que ha estado por el medio la gente, el mundo del arbitraje, pero en las últimas semanas ha habido también incidentes entre futbolistas. Y cuéntame una cosa, tú, por ejemplo, estás pitando un partido, o estabas pitando un partido. Me vas a meter en un compromiso. Te voy a meter en un compromiso, evidentemente. ¿Qué ocurre si ves a dos futbolistas que en un momento se están insultando, uno está amenazando? ¿Qué es lo que tiene que hacer el árbitro? Evidentemente expulsarle. Expulsarle. Bien, perfecto. Es algo que no se produce. Sí, es algo que no se produce. El futbolista se cuida muchas veces de decir lo que ocurre en el campo, queda en el campo, pero si tú oyes un comentario racista o algún comentario desagradable o alguna amenaza, el árbitro lo que tiene que hacer es expulsarle, ¿verdad? Expulsarle, sí. Bueno, todos en un momento dado, oyes algo por un lado y en función del momento del partido te giras y das la vuelta. Pero con nosotros mismos y con los jugadores, siempre cuando lo oyes muy lejos y no es de una manera muy amenazante, siempre puedes hay un porcentaje en el que tiene más peso. Sí. Cómo llevas el partido. Correcto. Que eso en concreto. Ojito, que no se me malinterprete. Puede ocurrir que en un partido en un partido que tengas tenso, por ejemplo, la expulsión de un futbolista que nadie va a saber por qué es, puede generar más tensión todavía de lo que has escuchado, por decirlo de alguna forma. Sí, no es fácil, nunca, ¿no? Sí, nunca en ningún caso un jugador que se te ponga de frente, que tal, que no sé qué. Siempre puedes ver a un jugador que marcha, que te dice algo y siempre,
Ojo, lo estoy justificándolo en un porcentaje muy bajo, que no lo estoy justificando, pero te quiero decir, es muy importante el llevar con inteligencia el partido en muchas ocasiones. Por cierto, viendo un poquito todo esto, en las últimas semanas visionaba unos vídeos del gran Luis Aragonés, motivando, por ejemplo, a su gente, y la estaba viendo en la final de la Eurocopa, como Luis Aragonés le está diciendo a sus futbolistas, dice, el rubio este, es Steiger en concreto, dice, se calienta mucho, intenten ustedes buscarlo, a ver si pica, a ver si tal. Bueno, eso se puede producir. El árbitro puede llegar a percibir algo que... No puede llegar a pero sí que nada. me he dado cuenta, es que incluso me llegó a pasar a mí en Segunda B, que es una categoría donde bueno, hay menos vídeos y donde... Menos profesional. Menos profesional. Y a mí un entrenador de Irún, no me acuerdo ahora del nombre, después de un partido que le pité, me dijo que había estado visionando un partido mío en León, la Cultural Leonesa, en el que había pitado 3 penaltis, y en función de eso les había dado a los jugadores una serie de consignas. Dice, y sí, pita, porque tírate, parece ser que pité 3 penaltis en contra de la Cultural Leonesa en el campo de la Cultural. Bueno, ahí fuiste valiente. Bueno, claro. Pues eso se interpretó, ¿no? Y entonces sí que a los jugadores, y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque yo creo que, vamos, que a nosotros eso no nos influye para nada, pero me llamó mucho la atención que hasta ese punto se lleguen a preparar Segunda B, con lo cual en estas categorías ya no te cuento lo que pueden llegar a preparar los Por jugadores. cierto, hay otra anécdota de don Luis Aragonés muy simpático, y es que él le gustaba tratar a los linieres, al que estuviera cerca, por su nombre. Dice que eso le daba cierta ventaja. Al árbitro le gusta que le llamen por su nombre, ¿no? Nos gusta que dialoguen por lo menos en mi caso, a mí me gustaba mucho dialogar, y siempre con empatía, tanto me ha tocado de cuarto árbitro, me ha tocado de asistente, y me ha tocado de árbitro dentro del campo. De cuarto árbitro me gustaba mucho que me tratasen y que hablasen conmigo con empatía, porque a través del pinganillo nosotros nos enteramos de todo lo que sucede dentro del campo. El entrenador te viene, te pregunta, el delegado, y bueno, en ese caso somos deportistas, a nosotros nos gusta que nos traten como deportistas, y que el fallo nuestro se trate como el fallo de un deportista. Y yo, todo lo que esté dentro de ese abanico en el que nos tratan como un deportista y nos dicen, oye, ¿y esto cómo fue? ¿Y esto cómo? Pues bienvenido sea. Bueno, para terminar, como dicen en esas teles nacionales, esa es tu cámara, pido que le pidas a la afición prudencia y sentido común, ese que últimamente se tenía en los campos asturianos, ¿verdad? Bueno, a ver, yo sí quería una lanza a favor de los árbitros de fútbol base, que es muy duro. Una cosa que pasamos los árbitros, tanto los que llegan a primera división como los que no, es que pasamos por todas las categorías, y que es muy duro empezar en una categoría, en alevines, en cadetes, donde un fin de semana tienes 4 partidos, vas por la mañana, pitas uno, te insultan, tienes problemas, coges el autobús, pitas otro por la tarde, comes un pincho, y es muy complicado, y eso la gente tiene que entenderlo, y bueno, yo creo que el árbitro hay que tratarle como un deportista. Señores, dejamos ya a Pablo Nanglares, nos visitará la próxima semana, nos está esperando la tertulia de aficionados. Pablo, gracias por estar y gracias por aclararnos esas pequeñas cosillas del mundo del arbitraje. Muy bien. Nos vemos la próxima semana. Nos está esperando, lo dicho, nuestros aficionados en un momento. Ya saben ustedes, se lo ha dicho Pablo Nanglares y nosotros se lo pedimos, hemos tenido grandes jugadores, tenemos también grandes aficionados, hay que intentar ser prudentes y que no ocurra lo que ha ocurrido en las últimas semanas en los campos asturianos, ¿no? Esos problemas con los árbitros tienen que estar ya definitivamente superados. Llega la tertulia de aficionados, llega el equipo del Real Oviedo y también el equipo del Sporting de Gijón. Por parte del Real Oviedo, Pedro, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Saludamos de nuevo a Ballina. Hola, buenas noches y bienvenido.
Juan, Vamos equipo. con parte sportinguista que debuta con nosotros, Tino González, que es miembro de la Peña Sportingista Los Gemelos, que estuvo en Lugo. ¿Qué tal, Tino? Muy bien. El pulpo y eso bien, ¿no? Muy rico. Mejor que el marcador. Mejor que el marcador. Joaquín lo único Rato. malo el marcador. Joaquín, muy buenas. Buenas, Juan. Tú también estuviste en Lugo. Lo único malo es el marcador, como dice Tino, ¿no? Efectivamente. Bueno, ahora hablaremos de ese Empezamos con el Real Oviedo. Siguen las buenas sensaciones en el equipo azul, ¿verdad, Pedro? Bueno, partido complicado, sobre todo por las bajas que teníamos a priori, se notó bastante en la primera parte, ¿no? Yo creo que fue de las primeras partes más flojas de la temporada, sobre todo en el Tartier, y afortunadamente al final se sacó el partido adelante, pues por lo que decimos siempre, ¿no? Por las genialidades de un tío que cuando está. Hablamos de Saúl Berjón, al cual ya le hemos mandado un saludo en el inicio y nuestro más sentido pésame por la muerte de su abuelo. Del abuelo. Del abuelo, ¿no? Sí, señor. Que era sportingista. Es jugador del Sporting, efectivamente. Sporting, ya lo digo yo porque Yo lo conocía personalmente, conozco la familia. No, se te compara mucho y le el digo, merendero que tenía ahí en Santullano, que tenía un bar y luego para atrás había un merendero y te compraba allí, sí señor. Pero bueno, pues algo Del mejor partido marca del... diferencia. Sí, del partido del... Yo pienso que marca diferencia en toda la segunda división. Sí, Tú sabes que cuando coge el balón él, pueden pasar cosas. Él y Aaron Ñíguez. Pasa que Aaron el otro día estuvo bastante desaparecido y tal. Lo que más me ha agradado del partido fue quizá la reacción que tuvo el Oviedo. Fue marcar a Almería. Y es que vamos, eso fue pasar por encima de ellos. Le vino bien al Oviedo que le marcaran, ¿no? Casi le vino bien, casi le vino bien, sí, casi le vino bien. Y luego el cambio que bueno, que hay mucha gente que dice, coño, Canquela que acertó en el cambio. Pero es que si estábamos en el campo 16.000 personas, 15.000, estábamos pensando en ese cambio. Quitar un central y sacar a Toché. Y el central, ¿quién era? Valentín Blanco. Con y una Botella. diferencia, Ballina, que al señor Anquela le pagan por tomar decisiones. Por Claro, tanto, eso si es. cuando las toma y Eso es acierta... lo que pasa que, evidentemente, bueno, hay entrenadores que parece que quieren inventar el fútbol muchas veces. Y entonces Anquela toma decisiones muy coherentes y muy lógicas. Y Anquela tomó la lógica y coherente. Coherentes en teoría también las tomó Baraja, ¿no? Joaquín, el otro día en el partido de Lugo, porque en líneas generales, no sé vosotros cómo lo analizáis, pero ya lo hemos comentado antes, yo creo que el Sporting ha hecho un buen partido, que mereció ganar y que perdió por 3 detalles de suerte, de fatalidades y detallitos puntuales. Son muchos, ¿eh? Juan? Sí, pero... No, mira, Uno vale, 3 son muchos. yo comentaba de que para mí el Sporting hizo el mejor partido fuera de casa, que lo vi, estuve en Lugo, como acaba de decir Juan, salí bastante satisfecho del juego. No me lo creo. ¿No te lo crees el qué? Que has perdido y tú ya salido. Salgo satisfecho del juego. Otra cosa es el tema resultado. Yo me parece que el Sporting, siendo justo, el Sporting, como acaba de decir Juan, mereció ganar. Yo hablando con aficionados de Lugo, habían dicho que habían sido el mejor equipo que había pasado por Lugo. Igual que con el Sporting cuando no jugaba, el Sporting le ha faltado la pizca de suerte. Que por ejemplo ha tenido el Oviedo en el segundo gol. Has pasado por ejemplo del 0-1 de Carmona, que pegan en el gol, que te pegan al larguero, que pegan a la espalda del portero y que entra gol. Por ejemplo, No, pega en el poste. En el poste, bueno, en el poste... Es un componente de mala suerte que pegue en el poste, ¿no? Igual Bueno, que pegó el larguero, sí, ¿no? pues te estoy diciendo que a veces Bueno, ya. que es a lo que voy, podéis pasar del 0-1, pasas a la siguiente jugada del 1-0, de una dinámica, como acaba de decir Carlos, que pasas del 0-1 al 1-0. Y añadiendo que esa jugada encima, Juan, tú y yo lo vimos muy cerca, Juan Rodríguez intentó pararla, hacer falta, dejó seguir el árbitro, encima protestaban porque no pitó la falta, el contragolpe lo hacen perfecto porque el rival también juega, pero fue un cúmulo de circunstancias, ¿no, Tino? Yo creo que el sportingista que estuvo allí, yo creo que salió fastidiado por el marcador y por la clasificación, pero yo creo que satisfecho en el sentido de decir, oye, este es el camino a seguir, este equipo sabe jugar bien el fútbol, tiene capacidad para ganar en campos complicados, ¿no? Ese debería ser el camino. Lo que pasa que en la situación en la que está el Sporting ahora, si no puntúa de 3 en 3, a la promoción no vamos a llegar. Entonces, antes nos pasaba con Herrera, que teníamos 3 puntos, pero todos salíamos insatisfechos del juego. Ahora salimos de Lugo, coño, hemos jugado bien, pero hemos perdido y pudimos haber salido goleados. Sí, ese es el problema. Final, con el 3-1 ya bajaron los brazos los últimos minutos, si es verdad que el Lugo, si mete otros 2, no pasa nada y nos iríamos con 5 diciendo que jugamos bien. Paradojas, ¿no?, del fútbol. ¿Te ha parecido? Sí. Lo que pasa es que llamáis mala suerte a los lances del juego. Porque si habréis de mala suerte y habréis de estar conformes, hostia, el Oviedo, en Huesca, tuvo 2 jugadas determinantes de mala suerte, que fueron lances del juego. El penalti que falla Linares, más luego la jugada tonta de Herrero, el Oviedo mereció ganar en Huesca. Se rieron mucho de la jugada de Herrero. Sí, pero claro, es que la risa pero va claro, pero claro, después el gol del año en segunda, que te lo marca un portero, eso ya... No, si empeñarse en salir en la salisteis en todas las televisiones y tal. Yo creo que ayer hicisteis portada en la CNN.
Bueno, escucha, yo lo también primero... tenemos un Óscar, claro. Oíste, yo lo primero, yo soy una persona bastante discreta, nunca me río absolutamente de nadie. Lo primero, si vas por aquí... No, pero bueno, yo escucho, yo vengo diciendo... ¿Cómo era esa frase de rivalidad sana a mis... No, a mí escucha, a mí me gusta, lo primero, Espera, para un matiz, respetar. un matiz. Eso de decir un día, como dijiste aquí, que ya vendremos a jugar el día 4 de febrero con el primer equipo, tiene rintintín. No, pero escucha, porque hacía muchísimos años que no se jugaba el primer equipo contra el Tigre. Tiene rintintín. No, bueno, te puedes decir, porque tú también estabas tocando mucho las narices. Efectivamente, escucha, Pedro, y no he dicho ninguna mentira, ¿no? Me parece que el Sporting, ¿cuántos años hace que no juega el primer equipo contra el Tigre? Yo he venido a ver al Sporting o al Sporting B. Efectivamente, que hace 2 años que he jugado, 14, o sea, Sporting nunca, hace muchísimos años que no juega en primer equipo. No, yo no he sacado tema, Ballina, yo no he sacado tema. Escucha, Ballina, yo no he sacado tema, lo acaba de sacar Pedro. Yo no he hablado de eso. El Tartier inauguróse en el año 30 y pico, y el primer equipo del Sporting vino a jugar el Tartier en los años 50. Pero o sea, si vamos a remontar la historia, entonces cuidado. Sí que es verdad que si en la primera vuelta hacía 14 años que el Oviedo no visitaba el Molinón, pues hace 14 años que el Sporting no va a venir. Pero yo tengo que decir una cosa y es cierta. Yo creo que en Oviedo sois muy materialistas, es decir, vosotros cuando un rival cumpleaños os gusta comprarle un jersey o tal, sin embargo ellos han sido muy sentimentales porque le han regalado el gol de su vida. Hay que reconocer que ha sido un enorme regalo que al portero no se le va a olvidar en la vida. Eso bueno, hay que reconocerlo. Se lo regaló Mariño. Hay que reconocerlo. Mariño firma la renovación y le regala el es cierto que Mariño tuvo unas renovaciones, las cosas es verdad. Fue el peor partido de Mariño, es que, pero no olvidemos... Bueno, antes de entrar ahí tuvimos una charla y yo sigo diciendo, sigo empeñado, en que no hay un fallo de Mariño. Que hay un acierto total del portero de ellos. Sí, yo discrepo. Es que la colocación de Mariño era más o menos la que tiene que estar. Yo estoy contigo. Hoy que he estado por la mañana, lo estaba hablando con Tino, nos hemos encontrado. Digo, yo lo he dicho, para mí no es fallo del portero. El portero de 70 metros, es más, Juan Carlos dijo que tiró a centrar al área, que no tiró a portería. Entonces, la posición del cuerpo y tal como vamos a intentar ser muy serios. La posición puede ser la que quieras, pero un gol de 60 metros, el portero no ayuda. Sí. Vamos a intentar ser muy claros. Sí. Ahora, es evidente que su trayectoria es impecable, el año es espléndido, pero bueno, pues es un pequeño borrón para saber que efectivamente tiene que estar en guardia todo el equipo, entiendo. Creo que objetivamente es un gran gol. Sí, sí. Mariño ha hecho una gran temporada, pero si nos ponemos a analizar cualquier jugada, de que si falla un portero, que si falla el delantero, si es gol o no es gol, desde 60 metros, 70 metros, cuando te meten ese gol, yo entiendo que es fallo del portero. Yo no he medido cuánto tiempo tarda el balón, pero el balón lo que te tiene con un tiro tan largo tarda en llegar, evidentemente, que te da tiempo, pero bueno, era la posición que tenía que ocupar. Sí, pero era la posición que tenía que ocupar el portero y ya está. Que haya sido un poquitín tardía. Yo creo que tardan en reaccionar. Yo estoy contigo. Es que no espera. A ver, lo que es que nos sorprendió a todos, el balón hizo una cosa rara porque le pegó raro y hizo un efecto extraño que estábamos en la grada sin nada, y hasta que el balón se fue acercando y vimos a Mariño y dijimos cuidado. Estaba todo el mundo hasta los del Lugo, pensando. Pero bueno, es importante, Ballina, que el Sporting se sume al cumpleaños, lo ha hecho y ha sido un invitado absolutamente excepcional. Esto es la fina ironía de la capital. Un tema muy importante y lo hemos tratado antes con Juan, pero lo vuelvo a tratar ahora. Hemos conseguido, entiendo, la gente del Real Oviedo habéis conseguido que el partido del derbi definitivamente sea importante para los dos. El Real Oviedo declaró que fue muy importante el partido de ida, va a serlo también en la vuelta, pero ha metido definitivamente al Sporting en ser un partido muy importante. Yo creo que el partido es muy importante para el Sporting. El Oviedo se puede permitir el lujo de perder el partido y no pasaría nada. Seguiría ahí arriba. El Sporting, como pierde aquí en Oviedo, las esperanzas de meterse en el playoff difícil. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo contigo porque no me lo creo. No, como dijo un entrenador que tuvo el Real Oviedo, me parece que Sporting estando a 4 puntos, como acaba de decir Tino, de la promoción, me parece que quedan los 18 jornadas. O sea, 4 puntos o 19, no, dice, quedan 4 no, escucha, no, digo que quedan 4. El Sporting está al menos 4 puntos, estoy viendo, de la promoción. Hoy, pero digo, quedando 57 puntos, digo, un entrenador que tuvisteis vosotros bastante sabio, que fue el seleccionador español que ganó la Eurocopa, decía que si el Sporting llega bien colocado los últimos 10 partidos, sin ir más lejos, se lo vi el año pasado, creo que llegó
vosotros me corregiréis, ¿no? Iba bastante bien colocado en promoción y donde fastidió la promoción y fastidió el ascenso fueron los últimos 10 partidos. Sí, Joaquín, pero es que si ahora faltaran 10 partidos, ahora como dices, el Sporting estaría muy mal colocado. Pero bueno, o sea, escucha, pero faltan 19 jornadas, Juan. En segunda división faltan 57 puntos. Voy a decir la que siempre dice Carlos, pero la voy a decir yo. Eso que decía Luis Aragonés Es una broma eso. era para alargar la temporada para que no te echen, de un portero, de un entrenador para que no te echen. Y dices tú, no, lo que vale es las últimas 10 jornadas. Dígaselo usted al Lorca y compañía. Pero es que los puntos valen igual en el primer partido que en el número 22. Lo hemos hablado alguna vez, Joaquín. Esa es la misma broma que cuando, por ejemplo, el año pasado el Pitu Abelardo se presenta, por ejemplo, y me corregirás, en el Camp Nou con muchos suplentes diciendo no es mi liga. No, oiga usted. Aquí hay que intentar hacer 40 puntos y da igual donde los hagas. Y si en un momento dado encuentras al Real Madrid o al Barcelona, pues en un estado como el que ha pasado al Real Madrid, que ha ganado solamente el 58% de los partidos este año en el Bernabéu, pues fenomenal. O sea, pero no podemos, eso de los últimos 10 partidos, no. Carlos, hay que ir colocándose y luego ya veremos. El Sporting está a 4 puntos y jugando como ha jugado los últimos dos partidos en casa contra el Albacete, no contra el Alcorcón, que ojo, que el Alcorcón en la semana pasada Pedro decía que el Sporting había ganado un equipo bastante blando, el Alcorcón ganó al Cádiz, que iba segundo. Entonces, pues digo, la segunda división. ¿Es importante o no es importante el derbi? El derbi es importante para los dos equipos. Digo, de ejemplo, el que gane o que pierda puede salir psicológicamente muy tocado. El Oviedo, que quedan 2 jornadas. Si el Sporting gana el Oviedo, yo no sé lo que te va a pasar, pero psicológicamente puede dejar tocado. Si el Oviedo gana el Sporting, exactamente lo mismo. Cambio de manera radical tu opinión del derbi en la primera vuelta a la segunda. ¿Cómo que cambió radicalmente? Sí. Para ti, el derbi en la primera. Como dices tú, está grabado. Sí. Para ti, el derbi en la primera vuelta era un partido más. Sí. Efectivamente. Ahora puede quedar un equipo tocado psicológicamente y otro equipo descolgado. No te la compro. Por la clasificación. Entonces me estás dando la razón que no es lo mismo a día de hoy. No es lo mismo para mí jugar la primera jornada que jugar la jornada de... Si el Sporting fuera tercero y el Oviedo fuese décimo, yo te hago esta pregunta, ¿dirías que el partido es igual para el Oviedo que para el Sporting? El partido es más importante para el Sporting que para el Oviedo, ahora mismo por la clasificación. ¿Y si fuese al revés? Diría que sí. Si el Oviedo tuviese 33 puntos, diría que el partido es más importante para el Oviedo que para el Sporting. A mí ahora mismo es mucho más importante el partido para el Sporting que para el Oviedo. Para el Sporting que para el Oviedo. Sí. Pero entendí un momento, las perspectivas es que tú ahora mismo estás hablando de que el Sporting lo tiene, andáis un poquitín apretados para entrar en promoción. Pienso que no. Donde lo tenéis ya muy fastidiado es para subir. Ahí lo tenéis completamente crudo. Para el ascenso directo. Crudo, ¿por qué? No te pongas nervioso. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Estáis a 9 puntos que son 10. A 9 puntos que son 10, porque el Cádiz metimos 3-0 aquí y no creo que ganéis en el Carranza 4-0. Ahí lo tenéis crudo, son 10 puntos. Pero cuidado, si estuvieras terceros a 10 puntos, la cosa podía ser remontable. Pero es que estáis los décimos a 10 puntos y tenéis por el medio al Valladolid, al Numancia, al Rayo, al Granada, al Lugo y al Oviedo. No obstante, y es muy difícil. Quiero decir una cosa, y estoy de acuerdo con una manifestación que oía el sábado o el domingo con respecto al Sporting. Me da la impresión de que va a perder pocos partidos de cara al final. Vamos a ver. Espera, que estuve mirando esa es mi opinión de lo que he podido ver, de lo que he visto el sábado, lo que he visto últimamente. En contra de él, es cierto. Que estuve mirando. Vale. El Sporting está el 10º. Sí. Jugó en una primera vuelta contra 9 que están por encima de él. Lo ha dicho Juan. 9 por 3 son 27. De los 27 puntos el Sporting sacó 7. Sí, es cierto. Eso lo ha dicho. Eso llega gravísimo. No, pero tú no lo has visto en el análisis de prensa. Claro. Ha dicho que no han competido bien con los arriba. Es que no han competido bien con los arriba. Es el problema, es un hándicap para el Sporting. Pero la sensación, estaremos de acuerdo, Juan, no ha sido lo mismo la derrota que se ha tenido en Soria o en Pamplona que la que se tuvo en Lugo. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Mismo, yo creo que tenemos los que fuimos a Lugo, el sentir mayoritario era, bueno, pasó de todo, el portero, el gol este raro, el larguero, lo que quieras, pero la sensación de que el Sporting mereció más, que el Sporting supo jugarle un rival directo que está cuarto, que el Sporting dio la cara, que peleó, que tuvo fútbol. O sea, yo creo que en eso, y encima ahora está Johnny ya adaptándose, veremos si viene algún fichaje más. Y como dice Joaquín, queda mucho tiempo todavía, cada vez menos, lógicamente, pero son muchos puntos en juego y hay que remontar por lo menos 4 a 3 equipos. Hay que adelantar a 4 equipos. No, la chispina de... El ritmo, un poco de ritmo porque yo creo que está todavía fuera... Le falta bastante ritmo. Eso que si esperáis que Johnny sea el salvavidas... No, salvavidas no, pero tiene que ayudar mucho. Es que el Lugo se notó cuando entró él. El equipo cogió otra profundidad. Yo me acuerdo aquí en una de las primeras tertulias que tuvimos antes del derbi de Gijón,
que hicisteis una pregunta, ¿qué jugador eliminaríais del equipo contrario? Y yo os dije, ¿está grabado? Sergio. A mí Sergio es imprescindible en el Sporting. Se demostró ahora. Pero eso lo dijimos todos, eso lo dijimos todos. Una cosa que pasó. No, pero escucha, Carmona. No, vamos a ver, pero escucha, vamos a ver. Sergio en el Sporting, la gente que somos socios, seguidores, aficionados del Sporting, sabemos que es la piedra angular del equipo. No falta ser seguidor ni. No, Sergio, escucha, hay dos jugadores que son fundamentales. Es que va y el alma del Sporting y los demás. No obstante, el que hace goles, hace goles. Voy a discrepar de vosotros. El mundo es el de los que hace goles, de Cristiano Ronaldo, de Messi, y está muy bien buenos futbolistas, como es en el caso de Sergio, como es Ramón Fol en el Oviedo, pero se paga el gol. En el Oye, fútbol pero se paga Santos, el gol, perdona, pero Santos no me cambien ustedes. estaba metiendo Ojo que goles. Sergio metió goles. Santos estaba metiendo goles. Sí, señor. Sergio no jugaba y mira la situación del Sporting. Con los goles de Santos están los décimos. Y sin embargo, bueno, porque no encontró el míster el recambio, no lo encontró, o no lo buscó, o no lo encontró. Su recambio es Bergantiños, que vino para ser el sustituto, entre comillas, de Sergio, y ahora juegan los dos, y cuando falta uno no hay un sustituto del mismo perfil. E incluso iba a decir que en Lugo jugó bastante mejor Bergantiños, que es el que estuvo ayudando más a Sandao, que fue titular, más que Sergio. Destacó más Bergantiños, o porque volvió a Galicia, y se motivó, no sé. Hay una diferencia ahora muy importante, que los dos han tenido problemas, los dos equipos, y el Real Oviedo ha encontrado mejores soluciones que las que encontró al Sporting en los momentos de lesión, en el momento de Sergio, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? No. Efectivamente, no, pero no. Pero que las, sí, que no puesto, las encontró. De hecho, el puesto específico de Sergio. Tuvisteis que cesar al entrenador, pero que no la encontró. Pero lo comentaba, que en el filial dice, no, puede jugar otro tipo de jugador, puede jugar Nacho Méndez. No es el perfil de Sergio. En Sporting, los dos jugadores que tenía, uno son Mateo Arellano, que estaba lesionado, y Cristian Salvador, que son los dos medios centros defensivos. Digo, es más, sin ir más lejos, José Alberto, que está haciendo una gran temporada en el filial, que van líderes, digo, ha tenido que poner un central de medio centro defensivo, Ismael Aspiri. O sea que por eso te digo que no es tan fácil muchas veces dar con una tecla. El Barcelona tienes a Sergio Busquets y es distinto a... Tampoco lo hubiera puesto. No te vuelvas loco, que tampoco lo hubiera puesto. El señor fueron complicaciones Paco Herrera, pero lo de colocar a Alex Pérez de central o Borja Viguera en una banda, o sea, hizo cosas, por eso ya no sigue siendo... Yo creo que la diferencia ahora mismo de Baraja con Paco Herrera es que está colocando a los jugadores donde se los tiene que colocar. Yo creo que es la diferencia. Y las convocatorias, hay un defensa por lo menos, no 5 delanteros y ni un defensa como pasó, creo que fue en Albacete, que no había defensa suplente. Se te lesiona alguien, tiene siempre un recambio para... Optó por colocar a Sergio de central, en vez de sacar a Adri Montoro, que lo convocó del lateral derecho del filial, y recolocar a Juan en el centro, pero bueno, fue una decisión que quería meter a Nacho Méndez. Era un entrenador como Anquera que hace cosas coherentes y yo lo comentaba que vemos el resto de los aficionados. Sí, yo lo comentaba antes en el... Solo hay ballena, no te creas. Ahí te damos la razón, digo, solo hay... No, lleváis dándonos toda la tarde. Lo comentaba antes con el Geme, se han producido en los dos equipos circunstancias muy similares, es decir, el Real Oviedo, sabéis que acaba de fichar a un colombiano, tenía un futbolista en el filial con 18 tantos, pero que no está contando, el caso de Steven, y en el caso del Sporting, recordáis que tenía 4 delanteros supuestamente a recuperar, porque entre los 4 el año pasado no sé cuántos goles habían hecho, 8 o 10, y fue, bueno, llamativo ver que un delantero del filial que había hecho 30 o así, Claudio, sí. Efectivamente no había contado, o sea que se sigue produciendo una situación un poco y de los 4 especial, que había ¿no? que recuperar, realmente hay uno recuperado, es Michael Santos. Stepovic está peor que nunca, Carlos Viguera ni está ni se le espera, y Carlos Castro. Yo Carlos Castro en los últimos partidos a mí ha mejorado bastante. Hombre, empeorar era complicado. Pero tío, Carlos Castro para mí ha ser titular en este Sporting. A mí los dos partidos con Juan Castro no lo hizo mal. Un gol en un año lleva, ¿eh? Pero bueno, yo te digo, pero soy bastante crítico con Carlos Castro, me parece que... Pero en los últimos 2 partidos en casa me parece que lo ha hecho bien. Bueno, ficharon ahora fichasteis a uno... Fichamos una joven promesa de Arabia Saudí. Esto de la liga, ¿no? Un poco extraño, ¿no? Que yo no lo acabé de entender Movimiento ayer. comercial. Ficharon o lo metieron con calzador. No, el Sporting incluso viene con el pan debajo del brazo. Incluso va a ingresar dinero. Viene con dinero. Hay más equipos, no solo Sporting, hay Valladolid, Numancia, Rayo, Villarreal y Sporting. 9 10 ahí. Sí, hay 10 o 12 equipos que para fomentar la liga en Arabia Saudí. Oye, aquí tuvimos el año pasado como jugador en teoría profesional a un catarí llamado Afif, que demostró que no se sabe por qué lo jugó en la Liga Española en Primera División. Y salió un minutín el día del Madrid para que salieran las teles de Qatar y todo. Pero lo fichó el Sporting, hemos metido temas. No, este jugador del Villarreal. Es jugador del Villarreal. Y recomendado
por Xavi Hernández a Abelardo, que le dio su palabra que era un gran jugador, y yo creo que Xavi será muy majo, pero de fútbol debe saber poco, al menos de ojeador. Ahí equivocas el Sporting, con la Secretaría Técnica del Sporting. Yo cuando vi la foto ayer no se equivoca Tebas, que vos lo mete ahí. No, es esto que, fue tiene que Tebas. agradecer el Sporting a Tebas. Que no le dejaron fichar hace 3 años y gracias a eso subimos a primera. Ayer en un medio nacional, cuidado, es que lo digo de verdad, en un medio nacional estaban hablando, y además el periodista que lo decía, y es de Gijón, porque el apellido, vamos, más sportingista, más gijonés que si no lo hay, decía de que, bueno, claro, que el Sporting está muy agradecido a Tebas porque cuadró les cuentes. Bueno, hay que reconocer. Yo no sabía a qué se refería con eso. Hay que reconocer. Vosotros sabéis de qué puede ir el rollo. El tope salarial. Hay que reconocer que el hecho las... de no poder efectivamente fichar futbolistas hizo que el Sporting ahorrase dinero, por decirlo de alguna forma. O sea, que esto es un favor que está devolviendo. No, a ver, eso es un tema, lo del tope salarial que impone, que exige la Liga de Fútbol a todos los clubes, no solo al Sporting, para no pasarse, para no empujarse otra vez. Eso está, es verdad que igual que la Liga hace cosas mal como los horarios, eso está bien porque regula un poco. Lo tiene el Real y ahora habrá que mirar los arbitrajes con lupa. No, que te insisto, que lo que se referiría este compañero debía de ser eso, que gracias a que no dejan al Sporting dilapidar dinero como se hizo durante tantos años. No se refería a eso precisamente. Es que claro, algún la favor especial hubo. La situación del Sporting no llegó a ser tan alarmante como el Oviedo podía haber sido, pero evidentemente el ascenso y todo aquello facilitó mucho. Facilitó mucho. Ayudado a que les cuentes. Y luego lo que os digo yo. Habrá que mirar los arbitrajes con lupa. Señores, antes del próximo partido, vamos a la próxima jornada. Juan. Nastic, que decía yo que es un equipo que fuera de casa está sorprendiendo. Ganó el otro día Osasuna en su campo, igual que en Tarragona pierde, como lo pasó con nosotros, que fue aquel 0-4. Es un equipo peligroso. En las últimas 3 salidas, 7 puntos. Los victorias son empates. Está en mitad de la tabla. Este Juan Muñiz, juega el balón parado. ¿No? Sí, porque tenía también otro jugador de Sporting que ha cedido al Mallorca, Álvaro Bustos. Ya no está. ¿Qué le ha pasado al Sporting, por cierto, a balón parado? Que no está teniendo, bueno, no está haciendo goles cuando al principio de la temporada está haciendo muchos goles. En el caso contrario del Oviedo, está, bueno. No te puedo decir. La pizarra, la estrategia, a ver ahora en un entrenador. Es extraño porque Barajas se supone que son gente que trabaja, pero no está haciendo. No, y aparte tampoco creando ocasiones de gol. Oye, hay que tener un tío que les ponga. También. La estrategia hay que tenerlo, tiene un verjón. O no tiene un Aroñigue para que te ponga el balón ahí para rematarlo. Bueno, el Sporting tiene jugadores de calidad. ¿A quién? No. Estamos hablando de que Carmona y Barajas, ¿quién te puede poner un balón en condiciones para rematarlo? Claro, decir que jugadores que han jugado en primera división. Son tercerotas ya. Rubén la pone bien. Vamos a ver, estamos hablando. Decir que hay jugadores que no saben poner un balón. No digo que no sepan ponerles. Cuidado, no dije eso. Que tienen que ponerles en condiciones óptimas para tenemos jugadores tan buenos como el Oviedo que no va la cosa. No perdáis el tiempo con la estrategia. No va la cosa. Mira, con Baraja ya saben jugar a balón parado, saben marcar goles ya de penalti. Por cierto, ¿por qué se fallan tantos penaltis? Estoy aburrido de ver penaltis fallados en primera, en segunda. Pero no, digo en primera y en segunda. Es una barbaridad la cantidad de penaltis que se están fallando últimamente. No, pues no se puede permitir que los porteros adelanten como se adelanten. Hay una norma muy estricta que dice que el portero, hasta que no toca el balón, el lanzador del penalti no se puede mover. Perdón, el portero se puede mover por toda la línea. Adelantarse no. Pero por toda la línea. Adelantarse no, y se adelantamos. Diego López a Messi no se adelantó. Se lanzó y lo paró. Y el penalti iba bien tirado. Pero ahí yo el último que vi en del Madrid. El de Keylor Navas, que se adelantó. Adelantóse 3 metros. Yo tengo una teoría sobre esto de los penaltis. Yo creo que igual que se mejora en todo, los porteros también mejoran y las nuevas tecnologías, los estudios que se hacen ahora saben hasta por qué parte de la bota golpea el lanzador y hay muchos técnicos de apoyo en todos los clubes profesionales y ahora está estudiado. Seguro que el portero del Lugo sabe que Carmona, si tira penalti, lo tira un 73% de las veces, va para este lado y eso lo tiene estudiado. Y luego no vas a perder. Cuando tiró el penalti Carmona, hubo un jugador del Lugo que se puso por detrás de Carmona y le estaba señalando dónde lo iba a tirar Carmona. Y efectivamente, el portero se tiró hacia el otro lado y Carmona lo tiró, pero le dijo no, tienes aplicaciones, hay unas aplicaciones. ¿Se vio en la tele? No se vio en la tele. Pues yo te digo, pero hay muchos jugadores que lo hacen eso, ayudar al portero. Yo te comento, como que tienes un entrenador de porteros en el lleva hace 20 años, tiene título nacional, digo, Julio, lo tiene todo estudiado. Digo, ya te llegan a nivel estas cosas. No nos volvamos locos.
Entonces, A ver, ¿la ventaja quién la tiene? ¿La ventaja quién la tiene? La tiene el jugador. Pero bueno, te digo, pero los Pero que porteros se han están mejorado mucho fallando con una tecnología, barbaridad, sí. te quiero decir, en pero primera y en en primera, en segunda, segunda, increíble, brutal. increíble. Es más, el Oviedo- Claro, el portero sí puede tener referencias y puede entrenar eso. Pero ¿tú crees que un entrenador de primera o segunda división se va a tirar entrenamientos preparando penaltis? Bueno, Es una situación. última que pregunta, lo Juan, mejor. para cada uno y Nada. y luego cierra la gente. Yo quería centrarnos antes del Oviedo, que es verdad que vamos a hablar mucho la semana que viene, Sí. de que hay que seguir siendo fuerte en casa, ¿no? No sé si calculáis que ganándolo de casa da para meterse sextos, como mínimo. Contando con que fuera, lleva 2 derrotas de 2 el Sporting, por circunstancias, pero 2 de 2. Yo creo que sin ver un poco los partidos que quedan, si te fías solo de casa no llegas. Y hay Yo un creo que partido no menos en casa que llegas. fuera, además. Yo creo que no llegas. Yo creo que tienes que puntuar también fuera de casa. Digo, solo con las victorias en casa me parece que no te metes. Bueno, y aparte contando que no se va a ganar todo en casa también, lógicamente. Señores del Real Oviedo, entiendo que seguir la racha, no hay mucho que cambiar porque Lleva algo- sumado 20 de 24, ¿no? Pues seguir, intentar sumar fuera. Ballena, No, cierras tú. es el camino. El Oviedo está en el camino correcto. Más yo pienso que el Oviedo ahora mismo está en situación de acceder a los puestos directos de ascenso, porque creo que uno de los dos, o bien el Huesca o bien el Cádiz, y más me decanto por el Cádiz, no va a aguantar el tirón. Bueno, No va a aguantar cada el uno tirón. lo ve, lo lleva a su El terreno. Huesca, y el es- Huesca pienso que está dando imagen de líder muy sólido. Es evidente que cada uno lo ve, allá por el mes de junio veremos quién tiene razón. Cádiz, Señores, pienso nos que- vamos porque nos está esperando, Juan se queda conmigo, vuelve Marco porque tienen que analizar los próximos rivales, Tarragona por un lado y el Reus por el otro. Pequeño descansillo y nos vemos ahora mismo. Bueno. Recta final del programa, vamos con el análisis de los partidos que van a disputar el sábado tanto el Real Oviedo como el Sporting de Gijón. Alargamos un poquito la recuperación de Miguel Ángel Pino y agradecemos muchísimo por una parte a Marco que se haya quedado con nosotros para analizar el rival del Real Oviedo y por supuesto a Juan que nos va a analizar al Nastic de Tarragona. Marco, recuérdanos un poco el Real Oviedo, nos vamos contra el Reus. ¿Quién es el Reus? Mira, el Reus Deportivo ocupa la plaza número 13 con 29 puntos. Es junto a la Cultural y Deportiva Leonesa el equipo que más empates ha cosechado, con 11 empates. Ajá. En su casa ha cosechado 3 victorias, 7 empates y 2 derrotas. Está entrenado por López Garay, es Ajá. jugador del Sporting de Gijón. Es decir, pasó de estar en el terreno de juego a la banqueta, es decir, ascendió de segunda B a segunda A con el Reus y ahora pues le dieron la papeleta a principios de temporada de entrenar al primer equipo. Es decir, tiene un equipo que normalmente juega con un sistema 4-2-3-1, es el equipo menos goleador de la categoría con 16 tantos nada más en 23 jornadas y ha encajado pues la friolera de 25. Ajá. Jugadores destacados y es de sorprender que ayer lo dejó en la banqueta, es Luis Gustavo con 5 goles, es un mediocentro o un mediapunta ofensivo, un jugador que jugó en las categorías inferiores del FC Barcelona, es portugués, pero bueno, realmente sorprende que ayer, siendo el máximo goleador del equipo y con la escasez de goles, le dejen en la banqueta. Que le metió al Sporting un golazo de falta. Sí, El gol señor. del Reus fue de falta. Luego tiene los dos delanteros, tanto Lekic, que es el máximo goleador de los delanteros, con Trek, también queda en la banqueta, y Mayor o Mayordomo, pues solo lleva un gol en 23 jornadas. Tiene un buen portero, y sí tenemos una cosa buena para el sábado. Sus dos centrales titulares, Olmo y el Pichu Atienza, se caen por 5 tarjetas cada uno. Ajá. Recuérdanos, por favor, cerrando ya el tema del Reus, la hora, sábado, Sábado 6 de la tarde, a las 6 de la tarde. a 6 de la tarde Perfecto. en el Municipal de Reus. El Sporting se va de domingo a las 4 de la tarde, ¿verdad? Sí, mal horario no gusta especialmente, ¿no? Jugar a las 4 de la tarde un domingo, pero bueno, es lo que toca, lo que marca en este caso la Liga de Fútbol. Nastic de Jugamos Tarragona. contra los Sí. vecinos del rival del Oviedo. Hay un doble duelo Astur-Tabarnés, ¿no? Tarraconés. Que ayer además jugaban juntos. ¿no? Ayer se enfrentaban los dos, ganaba el Reus, ganaba el Nastic 1-2 en el campo del Reus y ahora, bueno, coincide que se enfrentan contra... No, ganaba el Reus.
Ganaba el Nastic Reus. 1, Reus 2, eso, el Nastic Ganaba el viene de Reus. perder, eso es, Sí, sí. en su campo, que Sí, sí. es lo que te iba a comentar. El Nastic lleva toda la temporada jugando muy bien fuera y muy mal en casa. De hecho, en casa es uno de los peores equipos, cosecha los peores números, y fuera a domicilio, sin ir más lejos, la semana pasada viene de ganar a Osasuna en el partido aplazado 0-1 en el Sadar, o sea que mucho ojo con el Nastic, que aunque está en la zona media-baja, está 14º si no me equivoco, es un equipo peligroso a domicilio, que le gusta jugar bien al fútbol, muy abierto, no alocado, pero sí jugándosela mucho, muy del estilo Paco Gémez, para entendernos, ¿no? Como era Sandoval también, ¿no? Allí lo vimos, se le salió muy bien al Sporting, que ganó 0-4 en la ida, por eso, porque dejó muchos huecos, muchos espacios atrás, aunque arriba son peligrosos, pero ojo porque lejos del mini estadi, del nuevo estadio de Tarragona, sí que son peligrosos y se le da especialmente bien los rivales teóricamente grandes de la categoría y más en su estadio, ya da algún susto al Granada, da algún susto, como te digo, esto de Pamplona, y ojo porque el Sporting necesita como sea ganar y no puede permitirse un tropiezo en casa. Recuérdanos quién es su entrenador para cerrar. Sí, su entrenador Rodri, futbolísticamente se le conoce como Rodri, es un entrenador, fue un futbolista que estuvo en un montón de equipos de Cataluña, en el Gabán, el Palamós, en el Olot, y ahora desde los últimos dos temporadas creo que son, está en el primer equipo del Nastic de Tarragona, y allí está, como anécdota, Juan Muñiz, uno de los guajes de Abelardo. Perfecto, señores, no da para más, nos vamos. La cita ya saben ustedes, el próximo lunes, la hora a las 10 de la noche, y va a ser, recuérdenlo, el previo al derbi que se producirá el domingo 4 a las 6 de la tarde. Que tengan ustedes una muy buena semana y muy buenas noches.